es que dejamos a una hija y ya no la hemos vuelto a ver. Esto es algo terrorífico, sinceramente es terrorífico, y a nadie desde luego le deseamos, ni yo le deseo ni un solo día de su existencia ante este terror. Esto es de verdad una novela de terror, pero vivida por unas personas, y no sabemos qué ha pasado con nuestra hija. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Estoy convencido de que muchos ya no se acuerdan de la historia de Gloria Martínez, pero ahora viendo a este padre, con este mensaje tan rotundo, tan claro, les habrá llegado de nuevo este suceso enigmático donde los haya como un auténtico puñetazo, porque impresiona ver a un padre con el que nos solidarizamos, por supuesto, desde este mismo instante, y por eso reinvestigamos el caso. Estamos ante uno de los auténticos expedientes X españoles en cuanto a desaparecidos, y seguro que muchos que están ahora ahí empiezan a reconocer a una bella muchacha que hace ni más ni menos 15 años desapareció en una clínica. Hay incógnitas en esa clínica y después. Y de verdad que es sorprendente todo lo que se va a escuchar, lo que han investigado estos compañeros que están aquí conmigo. Antes de iniciar ese reportaje, ese viaje, me gustaría presentarles a dos auténticos periodistas de sucesos que nos visitaron hace no mucho tiempo. Juan Rada, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Uno de los casos más impresionantes que te has investigado. Pues totalmente, tanto por el misterio que encierra, porque es desconcertante, crea una inquietud, nadie sabe nada de eso. ¿Huyó la chica? ¿No huyó? ¿Qué pasó? La investigación, al parecer, fue bastante nula. El padre está sumido en la desolación, lógicamente, porque fue ingresar a una niña contra su voluntad y a las horas desapareció. Han pasado, pues, 3 lustros y aquí no se sabe nada de ese tema. Juan Rada, su conclusión, luego nos contará muchas cosas. Tiene documentos que son difíciles de comprender, incluso una sentencia donde se habla casi de cómo alguien se evapora, desaparece, no hay rastro, no hay huellas. Componemos la historia también con un hombre que hizo un reportaje, yo recuerdo, fíjate Pedro, yo recuerdo haber leído ese reportaje sobre Gloria Martínez. Gloria nunca salió de la clínica. Pedro Avilés, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? La misma pregunta, es uno de los casos que te ha marcado, ¿no? Sí, es uno de los casos más impresionantes que podemos hacer en nuestra historia como periodistas de sucesos, ¿no? Y es un tema, además, que incluso me impresionó más porque cuando fuimos a él, fuimos sin ninguna fe. En ese momento pensábamos que era normal que una chica de 17 años pudiera desaparecer. Uno no se pone en lo peor en principio, ¿no? Fuimos a hacer el reportaje casi haciendo un favor a los padres porque una compañera periodista los conocía y demás, y entonces pues casi por hacerles un favor fuimos a hablar con ellos, ¿no? Les entrevistamos en su casa de Alicante y hasta ese momento seguimos pensando que no había nada más que una fuga de una chiquilla de 16 años nada más, pero fue acudir al centro psiquiátrico, o el supuesto centro psiquiátrico, porque la verdad es que aquello había sido anteriormente un centro de desnudismo, ¿no? Un camping nudista. Era una especie de varias casitas ahí metidas. Fue ver aquello y dijimos, aquí nos dio en la piel que allí tenía que haber algo más. Y entonces ahí nos metimos a investigar efectivamente durante casi 2 semanas el tema muy profundamente, ¿no? Pues ahora nos vas a contar, Pedro, lo que vivisteis, lo que pudisteis incluso recoger, los documentos. Cómo no, en un asunto, lo van a ver, tan delicado, tan extraño, tan sombrío, tiene que estar un experto de la mente humana que aquí también tiene una parcela importante. Doctor Cabrera, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Un caso que tú tampoco puedes olvidar, me imagino. Año 93. Año 93. La cara de este hombre es difícil de encontrar. Es la cara del sentimiento de culpa, la desesperación y la cara de un hombre que ha vivido un purgatorio en la tierra desde ese año hasta la actualidad. Es decir, este hombre, hasta que muera, no encontrará el descanso. Y es porque nadie le ha explicado por qué su hija desapareció. Doctor Cabrera, Paco Pérez Caballero, nuestro compañero que ha hecho este reportaje, que ha reabierto el caso, gracias también a Juan Rada y a Pedro Avilés, que aquí hace unas semanas volvían, ¿no?, a hipnotizarnos un poco con algunos datos, y dijimos, caramba, ¿qué pasó con esta chica? Quizá, Paco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Porque en la misma zona, y hablaremos de por qué en Levante han pasado tantas cosas, todo el eclipse gigantesco con el tema de Alcácer mantuvo este caso que se producía casi al mismo tiempo en la oscuridad total. Sin ninguna duda, eso es una de las claves. Desde luego agradecerle a Álvaro Martínez que nos haya atendido tanto tiempo después, y en efecto lo que dice el doctor, yo me encontré con un hombre absolutamente destrozado,
por la incertidumbre y también por ese miedo a haber provocado la desaparición de su propia hija. Siempre le quedaba la duda y siempre le quedará de que su hija se enfadara con él por dejarla allí. Él pensó que en aquel momento, él y su mujer, aquello era lo mejor, la doctora era lo que le recomendaba. Y él me comentó, Iker, que alejándose unos pocos metros de allí, inmediatamente tuvo la sensación de que tenía que volver, de que no había hecho bien. Pero finalmente, pues esas cosas que se dicen y que se piensan estaban haciendo lo mejor para su hija y nunca jamás se les iba a ocurrir que aquella noche era la última vez que la iban a ver. Solo una cosa más, mucha atención por favor, Paco. Quiero que me leas un documento que tienes ahí y después de conocer toda la historia, la gente va a entender el porqué de su dramatismo y su misterio. Bueno, se trata de un estudio de la letra de Gloria antes y después de desaparecer. Después me refiero en el momento justo, horas antes de salir de esa clínica. Fíjate lo que escribe, ya con la letra totalmente deslavazada. Dice: me da miedo pensar que estoy muriendo y la única luz está cerca de mí, Dios mío. Muéstralo. Es un documento que, comparado con la letra, por ejemplo, de unos apuntes de matemáticas que ella tiene, pues se ve claramente que algo le pasaba, que estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia y los peritos caligráficos así lo determinaron. Después de ese mensaje, Gloria Martínez desapareció. Hasta hoy, hasta esta misma hora, sin rastro. Ojalá podamos saber algo. Toda la historia viene a continuación. Lo único que sabemos es que dejamos a una hija y ya no la hemos vuelto a ver. Y esto es algo terrorífico, sinceramente es terrorífico, y a nadie desde luego le deseamos, ni yo le deseo ni un solo día de su existencia ante este terror. Esto es de verdad una novela de terror, pero vivida por unas personas y no sabemos qué ha pasado con nuestra hija. Todas las incógnitas que rodean la desaparición de Gloria Martínez se concentran en este lugar. En estas instalaciones de Alfaz del Pi, en Alicante, que hoy ya nada tienen que ver con todo aquello, se instalaba la clínica Torres de San Luis, donde la muchacha estuvo ingresada solo durante unas horas. Después, según los responsables médicos, protagonizó una huida casi increíble. El 30 de octubre de 1992 saltó esa valla de más de 2 metros y nunca más se ha vuelto a saber de ella. Los padres aseguran que cuando dejaron a su hija en la clínica, su estado era completamente normal. De hecho, nunca la hubieran llevado a aquel lugar si la psiquiatra no hubiera insistido tanto. En realidad su problema no era grave, solo sufría un pequeño trastorno alimenticio y del sueño. Los padres no son especialistas, los padres no saben qué es lo que pasa con Gloria. Es el profesional, la profesional en este caso, la que indica cuál es el camino del tratamiento y de la posible curación que podría tener Gloria, y a tal efecto es por eso que ellos ingresan a Gloria en la clínica, precisamente porque la psiquiatra les incide muy especialmente que es importante que durante unos días esté ingresada en dicha clínica. Luego se descubrió que esta clínica realmente tampoco era un centro de ingreso hospitalario en sí, no estaba reconocida administrativamente por la Consejería de Sanidad como tal, pero bueno, era un centro de reposo realmente, y esta doctora le insistió tanto a los padres hasta el punto de darles casi el ultimátum de decirles que si no la ingresaban en la clínica ella iba a abandonar, pues ella iba a dejar de hacer el seguimiento a Gloria. Los responsables del centro aseguran que los problemas comienzan a las 12 de la mañana. Gloria se pone muy agresiva. Tras consultar con la doctora que la trata, le aplican un tratamiento de choque. Una medicación muy fuerte y la atan boca abajo a la cama. Gloria es atada de pies y manos en cruz, la mano por un lado y la pierna contraria, y boca abajo, al parecer con la ropa que vestía. Nos dicen que Gloria se pone muy violenta, se pone muy exacerbada, y entonces se le pauta un tratamiento con Laggartil, Sinogan y Haloperidol, que son neurolepticos sedantes potentes. No queda constancia en ningún caso cuál es la cantidad que se le inyecta. A media tarde llevan a la joven a la cafetería.
Solo toma un zumo mientras escribe en un papel frases inconexas. Según los testigos, es evidente que sigue bajo el efecto de los sedantes. Está lista. Vuelven a inmovilizarla y esperan hasta que se queda dormida. Según las dos enfermeras que la cuidan, a la 1:30 de la madrugada se despierta y pide que la dejen ir al cuarto de baño. Cuando la desatan, reacciona de nuevo con una gran agresividad. Y la joven consigue escapar. Parece ser que una auxiliar se queda con Gloria a solas en una habitación y pide que la desaten. Ella está atada a una cama, ella pide que la desaten para ir al baño. En ese momento, según los testimonios que se han recabado a lo largo de estos años durante la investigación, ella se pone muy nerviosa, muy agresiva, coge la medicación, se la tira por encima, forcejea con la auxiliar que está a su cargo en ese momento y salta supuestamente la ventana del bungalow donde se encuentra, para salir después del recinto vallado saltando una tapia. Hija no es una persona agresiva, es una persona pacífica, educada y en fin, de una familia de clase media, ni más ni menos. Educada como cualquier persona de su edad. Y no sé, no sé si le había pegado una tal y que se había salido por la ventana y que se había salido. Y entonces yo me acuerdo que pregunté, digo, ¿y ha salido por el muro? Porque el muro ha salido. Entonces dice, no, cuando llega allí al muro, digo, cuando llega al muro, ¿qué sucede? No, pues allí ya dejamos de verla. Digo, entonces, ¿qué pasa? ¿Que cruza el muro como los fantasmas? O sea, no entiendo lo que están diciendo. O sea, no lo entendía. Las explicaciones que me dieron no la entendía. Las preguntas se acumulan. Si huyó a la 1:30 de la madrugada, ¿por qué informaron a los padres a la mañana siguiente? ¿Cómo consiguió saltar una valla de más de 2 metros bajo el efecto de la medicación? Y sobre todo, ¿a dónde pudo ir solo con lo puesto? Lo cierto es que es una incógnita dónde pudo ir Gloria, porque de hecho no hay ninguna pista, no hay ningún rastro, no hay ninguna pisada. Se hizo un rastreo de la zona exhaustivo con el paso del tiempo, pero es que no se halló nada que indicase que Gloria hubiese podido caminar unos cientos de metros en el exterior de esa clínica. Entonces eso es lo que todavía contribuye a generar más dudas y a cuestionar que de verdad Gloria esa noche saliese de allí. Es por eso un caso muy misterioso, porque claro, hay muchas preguntas que quedan en el aire. Cómo una chica que había sido sedada con tantos fármacos, unos fármacos además tan potentes, pudo saltar esas tapias y perderse en medio de la noche. Además, una chica que además tenía 8 dioptrías en cada ojo, que necesitaba o gafas o lentillas y en ese momento no las llevaba. A pesar de que no se encontró ninguna prueba de que la joven hubiera salido de la clínica, pasaron 2 años antes de que se plantearan otras hipótesis. En 1994, nuevos hallazgos incrementaron el misterio. La que lo encuentra como incidencias, dice, aparece una ropa de Gloria en una bolsa que pone Gloria B1. Nada más, no se preocupan de poner en conocimiento de la policía ni del juzgado esa ropa. Pero es que además esa ropa aparece 2 años después, sin que ninguno de los responsables de la clínica supieran por qué estaba allí o por qué aparece. Y ojo, es una ropa usada, una ropa sucia, una ropa que Gloria llevaba, unas prendas que Gloria llevaba al desaparecer, al ingresar en la clínica. ¿Por qué? Pues es otro de los elementos que también supone cierto halo de misterio, ¿no? Se ha hablado mucho y ha habido muchas especulaciones. Una de ellas es que Gloria Martínez falleció en la clínica, quizá por algún exceso en la medicación, y sus responsables hicieron desaparecer el cuerpo. Es simplemente una especulación debido a la ausencia de datos que apunten a que Gloria salió de la clínica en realidad. Yo no me explico tampoco dónde, si es que salió,
Yo no sé dónde salió, si salió, cómo salió. Es decir, yo me puedo hacer muchas preguntas, como cualquier persona que ahora mismo tenga un hijo en iguales circunstancias. ¿Dónde pudo haber ido, si salió? No lo sé. Yo creo que cuando una persona sale, vuelve a su casa. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 30 de octubre de 1992. Aquel fatídico día en el que Gloria Martínez desapareció sin dejar rastro. No ha vuelto a dar señales de vida, pero sus padres no la olvidan y siguen luchando por saber dónde está su hija. La desaparición de Gloria Martínez, una de las más extrañas ocurridas en nuestro país en el siglo XX, realmente ocurre un 30 de octubre de 1992 y es en los primeros días, sobre todo el 93, repetimos, con un país consternado por los hallazgos, investigaciones sobre el asunto de Alcácer, relativamente próximos en todo este mapa donde pasaron tantas cosas. España no acaba sabiendo o teniendo datos concretos sobre qué pasó y en qué circunstancias desaparece esta muchacha. No se encontró nada. El 7 de febrero de 1993, según dice la prensa, la familia de Gloria Martínez ofrece 1 millón por noticias sobre su paradero. Es más, se daba un teléfono, dirigirse al cuartel de la Guardia Civil, investigación abierta pero sin rastro. Ahora muchos entenderán el dramatismo de esta frase. Podíamos empezar, Pedro, Juan, doctor Cabrera, Paco. Me da miedo pensar que estoy muriendo y la única luz está cerca de mí, Dios mío. Poco antes de esa fuga en la noche, sin nada puesto, ¿qué veis aquí? ¿Cómo puede encajar esto con este grandísimo misterio? A ver, si me permitís unas palabras para introducir médicamente la situación. Esta chica es ingresada supuestamente porque tiene una anorexia. Allí se agita y le ponen una medicación tremenda. ¿Es tremenda la medicación? Sí, es tremenda. Pero esa medicación está indicada en agitaciones psicóticas. Es decir, una persona que ha tenido un brote esquizofrénico. Esta frase es muy similar a frases semejantes de personas que han tenido un brote psicótico. Por lo tanto, para mí médico, la duda sería ¿qué ocurrió en la cabeza de esta chica médicamente? Porque luego está el misterio de su desaparición. Sí. Yo le preguntaría, doctor, si nosotros averiguamos cuando estábamos haciendo el reportaje, por ciertas partes del sumario que entonces había hecho la Guardia Civil, en interrogatorios a las 2 chicas que había allí dentro, que eran 2 jovencitas enfermeras, la verdad, una de ellas creo que era incluso hasta menor de edad en ese momento, ¿no? Que se decía que le habían inyectado 25 miligramos de cada uno de estos 3 medicamentos, haloperidol, Sinogan y Lagartil. ¿Qué ocurre si a alguien se le inyectan 25 miligramos de... Mira, 25 miligramos de Largactil y de Sinogan no es una cantidad excesiva, pero 25 miligramos de haloperidol junto a lo anterior implicaría que esa persona tenía que estar prácticamente dormida, vamos, por lo menos 8 horas. Lo que ocurre es que si una persona tiene una grave enfermedad psiquiátrica, aguanta mucho más la medicación. Y vuelvo a mi duda inicial. ¿Qué es lo que realmente tenía esta chica? Porque podían ocurrir las dos cosas. Una, que esa medicación la metabolizara y sacara energías de flaqueza. Y 2, que estuviera dormida y algo pasara. Ese es el misterio. Es que esa es la clave, Iker, porque realmente el padre me dice a mí, y yo, por supuesto, siempre creo al padre, porque el padre no tiene ninguna razón para mentir, que su hija no tenía ninguna patología grave, hasta el punto que él nunca la hubiera ingresado de motu propio allí. Si lo hace es porque la doctora le insiste. Hasta el último momento no la querían dejar allí. Él me dice que van a la clínica Torre de San Luis a hacerle allí la visita, pero con la idea de traérsela. Una vez allí le vuelve a reiterar que lo mejor es que se quede, de tal manera que al final, pues bueno, agobiado ya, si es lo mejor para Gloria, pero en ningún momento ha detectado una esquizofrenia ni ninguna patología. Sería pensar en el padre que no quería dejarlo. Claro que no, y de hecho duda si me hasta el último momento. Paco incluso llegó a amenazar a los padres con dejar el tratamiento a Gloria si no la ingresaban allí, ¿no? Que eso fue algo que nos contaron los padres en ese momento, ¿no? Claro, dice el abogado, lo dice muy bien, que es que ellos no son especialistas. Los padres dijeron que no podían pagar las 45.000 pesetas que costaba entonces, en el año 92, por día estar ingresado en esa clínica, ¿no? Y
le rebajó 10.000 pesetas o 15.000 pesetas, le dejó en 30.000 pesetas, porque los padres de Gloria no pertenecían a ese abanico de personas adineradas que pretendían como clientes los que montaron esa clínica, ¿no? Y otro detalle, que es una clínica de reposo, eso es una clave. Es una clínica que si esta chica tenía una patología más grave de ese estrés, de esa posible anorexia o de esos trastornos del sueño, no podía estar ahí. Eso es una clave. Pero es más grave que aún. Esa clínica, como hemos comentado antes, si es sabido, era una clínica que se basaba en una filosofía psiquiátrica particular, que es la filosofía de la psicoterapia dinámica breve, es decir, psicoanálisis breve, donde no tiene mucho sentido la medicación, porque el psicoanálisis es no medicación. Juan, la sensación cuando os embarcáis en esta historia, en esta investigación, es que era primero un lugar peculiar. Vamos a hablar primero del lugar, una clínica especial, diferente. No era clínica en sí, era un centro de reposo que lo habían hecho pues para figuras, para gente adinerada, como podían ser artistas, alto standing, toreros y demás, que por la ubicación geográfica al lado del mar y demás, pues hombre, podía ser una buena fuente de ingresos. No funcionaba como tal, tuvieron que ir rebajando el caché, a pesar de eso cobraban 45.000 pesetas diarias, y al final pasó que aquella noche la única paciente, la única persona ingresada era Gloria. No había la única paciente. No había nadie más. O sea, aquello era un negocio que iba prácticamente a la bancarrota. Si para colmo salta un escándalo de este tipo, pues vamos, aquello se cierra, los 4 propietarios se habían hipotecado hasta las cejas, en fin, aquello podía ser el final del centro. El testimonio, Juan, Pedro, el doctor Cabrera, Paco, el testimonio que dan los que custodian esa noche a esta chica es que huye y claro, la pregunta es, está bajo su tutela, nadie va a seguirla. Es que nadie intente bloquearla en su vida. Estado ahí, Pedro, es un lugar que está prácticamente aislado, tiene alrededor un bosque tupido, en el que no es fácil caminar, mucho menos de noche, mucho menos una chica que no ve bien, y que además la población más cercana es Altea, a 4 kilómetros, pero que hay que llegar y saber en qué dirección está. Todo lo demás está mucho más lejos. Hay unos cuantos chalés, nadie vio nada, no hay pruebas de que salieran, no hay huellas, no hay sangre en los árboles. Nadie ve a esta mujer, que imagino que, bueno, siempre alguien ve algo, ¿verdad? Nadie ve a una chica con la ropa interior corriendo sola por la noche. Lo principal es que esta chica está sola como única paciente en un centro donde hay varias personas, no hay solo un cuidador. Y todos los testimonios van en la línea de no saber qué pasa, que se ha escapado. Las 2 enfermeras incurrieron en contradicciones en las declaraciones que hicieron en la Guardia Civil ya inmediatamente, ¿no? Una vez que la Guardia Civil va a investigar el tema de la desaparición, pues ellas incurren en contradicciones. Había en la clínica, esa noche estaban estas 2 enfermeras, muy jovencitas las 2. Es posible que alguna de ellas no estuviera ni siquiera la titulación de enfermera, porque ya se habían dado casos antes de gente que sin estar titulado ejercía de enfermero, ¿no? Estaban ellos, estaban estas 2 chicas y estaba un matrimonio de jardineros de nacionalidad búlgara en una casa al lado, a los que llaman las 2 chicas cuando dicen que Gloria se acaba de fugar. Los llaman supuestamente para que les den ayuda. Pero ahí es donde están las primeras contradicciones. Es decir, cuando una de las 2 jovencitas, Amparo, me parece que se llamaba, una de las 2 enfermeras jóvenes, va a llamar a los jardineros, no les dejan entrar en la clínica. Finalmente la jardinera, la mujer de la búlgara, sí entra en el sitio donde dicen que Gloria había saltado por la ventana, pero ella declaró que la ventana estaba cerrada, la ventana de la habitación. Luego dice, le extraña mucho que hubiera podido saltar por esa ventana tal como habían declarado las enfermeras. Después, la que estaba con ella y la que estaba dentro, la que estaba fuera con la búlgara, según esta empleada búlgara, mostró una tranquilidad increíble, la otra enfermera, una tranquilidad pasmosa. Vamos a correr detrás de ella, dijo la búlgara. Que es lo lógico, ¿no? Y esta la paró. No, tranquila, que ya nosotros lo controlamos y demás. Ya esas declaraciones se hicieron ante la Guardia Civil, tanto de estos empleados búlgaros como de las 2 enfermeras. Había una serie de contradicciones ahí ya desde el arranque, ¿no? Una serie de contradicciones que nos llevó a nosotros a pensar y a indagar que como titulamos en ese momento en la revista Interview, para la que yo trabajaba en ese momento, que Gloria nunca salió de la clínica y nunca nos llegó ninguna querella después de hacer semejante... Y la reacción, doctor, y ampliamos el debate como en cualquier cuestión,
reacción de ese tipo es conocida por parte de los psiquiatras, determinados tipos de comportamientos, salir repentinamente, querer huir? ¿Qué le aterrorizaba a Gloria? ¿Qué estaba pasando para tener ese miedo? ¿O es una reacción provocada quizá por esa sustancia dentro de su cuerpo? Y saltar una valla, que ahora examinaremos cómo es esa valla. Bueno, en los centros de salud mental, al fin y al cabo era uno de ellos, un centro de salud mental, son conocidas desde siempre las famosas fugas psiquiátricas. Se fuga uno de la cárcel, no de un sanatorio, pero sí que es cierto que constantemente de los centros mentales se va la gente, escapa la gente. ¿Por qué? Pues porque no quieres estar allí, porque tienes una enfermedad o bien porque tienes una medicación. Pero es que la medicación de este caso es sedante, eran 3 sedantes, o sea, no era una medicación antidepresiva, eran 3 sedantes potentes, los 3, los más potentes de la época. Es curioso porque nadie dice verla saltar esa valla a la que te referías de más de 2 metros, y que yo creo que muy pocos de nosotros la saltaríamos en condiciones normales, mucho más si no se ve porque es de noche y encima estás bajo los efectos de la medicación. El padre lo dice muy bien en el reportaje, dice: yo es que lo que me están diciendo no lo entiendo. O sea, que veis a mi hija saltar por la ventana, correr por un campo y de repente desaparece. A la 1:30 de la madrugada. A la 1:30 de la mañana, desaparece ante vuestros ojos como un fantasma. Es que no lo entiendo. Una cosa, hablando de fantasmas, en el aspecto no desde luego de misterio paranormal ni mucho menos, pero sí que hasta en las nomenclaturas y versiones de documentos oficiales aparecen elementos que les van a sorprender. Juan, tienes ahí un documento que habla de la desaparición, yo no sé si evaporación casi, del cuerpo de Gloria. Cuéntanos qué es lo que tienes. Es la última sentencia que ha habido por lo civil, porque por lo penal fue sobreseído el tema ya en el juzgado de Benidorm, y entonces, claro, la sentencia última, cuando cifran en más de 104.000 euros, que se condena a la clínica por la falta de medidas de seguridad y condiciones para tratar una enfermedad como la diagnosticada Gloria, causa directa de su huida y posterior desvanecimiento. Que aquí nadie sabe nada de eso. Huida y posterior desvanecimiento. No se refiere a un desvanecimiento de que alguien pierde... No, significa desaparición inexplicable. Total. Inexplicable. Eso en una sentencia es sorprendente. Pero también. siguen hablando como si estuviera viva, porque dice: la desaparición ha supuesto para la familia una tragedia que podría entenderse como equivalente a la muerte de la menor, pero que en realidad es de mayor sufrimiento. Es que es peor que la muerte, porque la muerte se hace el duelo, se entierra y punto. Pero es que aquí la muerte es permanente. Hasta el final de los días de ellos seguirán pensando en su hija. No, y aunque parezca imposible, los padres piensan: ¿de verdad mi hija pudo salir de allí, irse y no decirme nada durante todo este tiempo? Es imposible, Una pero zona los padres... de alta densidad, toda esa costa claro, tendría que tiene que saber algo, tiene que llegar a un lugar. No hubo en la investigación, Juan, Pedro, ni una sola pista. Siempre, es más, hablamos de que evidentemente el caso Alcácer copaba toda la información, pero sí, y lo estamos viendo, Paco ha traído un sinfín de documentos, y más en la región, la foto de Gloria Martínez empapeló toda la zona, y es raro, ni una sola pista. Ocurrió lo que suele ocurrir en casi todas las desapariciones, es decir, desapariciones que son mediáticas, es decir, que salen mucho en los medios de comunicación. Y es que hay gente que ve a Gloria en Cádiz y en San Sebastián el mismo día y a la misma hora, ¿no? Eso es lo único que ¿Pistas ocurrió. fiables cero? Cero, ninguna pista fiable. Desde mi punto de vista, Gloria, desgraciadamente, yo creo que está fallecida, estoy plenamente convencido, y yo tengo el convencimiento, como cuando hicimos el reportaje, de que Gloria no salió de esa clínica. Ahí tuvo que ocurrir algo. Mi punto de vista es que que se les fue en la medicación, podría ser, y que después hicieron desaparecer el cuerpo. Ya lo decíamos en el reportaje nosotros. Lo decían otros pero eso empleados. Es muy fuerte, sí, además no se puede demostrar. Aquí lo que está claro es que una frialdad terrible, en el 92, cuando desaparece, se mira de puertas afuera, porque la policía y la Guardia Civil piensan que efectivamente ha podido salir. Paco, se hace eso primero, se peina la zona y no se encuentra ni una huella, ni una rama rota, nada, nada, absolutamente, ni un poquito de ropa que se hubiera quedado la chica enganchada, nada. Yo he visto gente con una agitación psicomotriz muy intensa hacer cosas sobrehumanas. Me refiero. Importante, doctor. Claro, es decir... Salsonismo, hablan de fuerza descomunal. Exactamente, es decir, yo he visto muchachas de 40 kilos de peso con una agitación psicomotriz ser necesaria 6 personas para reducirla. Me estoy pensando en la Tapia. Pero ¿y pudo cambiar, doctor, en pocas horas su actitud? Dejarla a los padres por la mañana, a 10 de la mañana, en perfecto estado, como dicen ellos, se despidió de nosotros, nos dio peso, lo comprendo, papá, que me dejes aquí. Y en pocas horas, esta agresividad... Eso solo tiene una explicación, y es que tuviese un brote psicótico.
A las 7:30 de la tarde, doctor. No está aprobado. Le estaban dando de cenar, la propia cocinera le daba de cenar, le dio ella de su mano, porque Gloria estaba completamente alicaída. Eso está declarado en el sumario. Pero los cambios de conducta... Le dio tanta pena a la chiquilla que le dijo, te voy a dar de comer como si fuera su madre. Y le dio de comer. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que esto es tremendo, es una historia increíble, ¿no? Lo típico, lo pasa alguien a ficción, hace una ficción y la gente se quedaría, esto no ha podido pasar. Estas cosas pasan y quedan ya el recuerdo solo en los archivos policiales. Por eso hay que rescatarlas. Si alguien sabe algo, qué duda cabe, ¿no? Primero que se ponga en contacto con la Guardia Civil de inmediato. Si alguien puede saber algo, quién sabe. Vamos a hacer una cosa, para ver el estado o intentar aproximarnos más al momento en que Gloria hizo esas notas impresionantes que ha leído Paco, ¿no? Hemos pedido la colaboración breve y rápida a Carlos Rodríguez, nuestro asesor en grafología, para que nos dé algunas notas que pueden ser importantes. Hay determinadas torsiones, hay determinadas sacudidas de la pluma que son efectos muchas veces de los fármacos, quizá de que el sujeto desde luego pues puede estar bajo el efecto de cualquier tipo de droga. El caso es que desde luego se observa pues una variación en la presión, en la conexión de las letras, donde el individuo pues de alguna manera puede manifestar un cierto aletargamiento del pensamiento, un enlentecimiento, en donde podemos ver que la pluma va más rápido, otras veces más lento, y sí que es cierto que se observa. Hay otro dato importante cuando hay un consumo de fármacos o de drogas, y es que la letra manifiesta una serie de ángulos en sus formas curvas, es decir, como si hubiera una incapacidad para generar formas limpias, más precisas, mejor formadas, y eso desde luego se observa en esta escritura. Hay tantas incógnitas en esta historia que es difícil, muy difícil intentar fijar bien los objetivos. Por ejemplo, ¿qué se hizo? La lógica nos dice, claro, examinarían todo el terreno, Juan, se excavó, se supuso que podía haber alguien asesinado, porque es una hipótesis, en aquel bosque a Gloria en su salida, que ya es raro, ¿no? Que alguien justo la interceptase, la enterrase, no hay un resto. ¿A qué punto llegaron las investigaciones ya fuera, al otro lado de la valla? Dentro ya hablamos que no se encontró nada. Entonces dieron por hecho que se había fugado, pero prácticamente tampoco se hizo gran cosa, ¿no? Pasaron un par de años y tal. Hay que recordar que a las 2 semanas fue el tema de la niña de Alcácer, que es lo que volcó absolutamente toda la atención de los medios y demás. Entonces este suceso quedó ahí, un suceso de segunda fila que hasta el tiempo pues no ha sido investigado. Entonces, puede pasar eso, con la repercusión mediática puede hacer que todos los esfuerzos vayan en una línea, lo demás quede... Efectivamente. Ahora es curioso que en Levante, concretamente en Levante, ya los árabes sabían que determinados vientos en Levante cambiaban las conductas. Había más suicidios, había más gente con alteraciones mentales, los árabes, en el año 1000. Y eso sigue existiendo. Vamos a ver una cosa, vamos a ver un mapa. Ya que el doctor ha dado paso, vamos a ver un mapa. Vienen varios números que pueden resultar incomprensibles. Paco, esto demuestra, puede que no tenga ninguna relación con el caso de Gloria Martínez, pero que desde luego es una zona donde se concentran algunas desapariciones, crímenes violentos de muchachas con una densidad mucho mayor a cualquier otro lugar de España. Estamos viendo solo un pequeño muestreo de las desapariciones que ha habido en los últimos años. Yo allí lo primero que me encontré al hablar con los periodistas, dice, aquí hay muchas desapariciones, es uno de los lugares donde más ocurren. Y como dice el doctor, el clima es fundamental. Es un sitio de fiesta, es un sitio de paso para muchísimos turistas, es un sitio donde se hace una vida al margen de la normal, con lo cual eso propicia también muchos encuentros, muchos movimientos de todo tipo de sustancias y por desgracia pues también esas desapariciones de chicas jóvenes que nunca se sabe si se han ido por propia voluntad, si han sido asesinadas. Lo cierto es que no aparecen. Son chicas jóvenes, también son chicos jóvenes y a veces también personas mayores. ¿Y qué es esa historia de la ropa que aparece después? A los 2 años, ante la insistencia de los padres, lógica, una insistencia lógica, pues el juzgado vuelve a reabrir el caso y entonces ordena que se registren unas fosas sépticas que hay en el interior de la clínica. Es algo que ya a nosotros nos dijeron una enfermera argentina que estuvo trabajando unos meses allí y salió a escape, según nos dijo, por la cantidad de errores que estaba viendo allí, ¿no? Que ella pedía ya en el año 92, semanas después de desaparecer Gloria, que se registraran las fosas sépticas. Pero 2 años. 2 años después. En una fosa séptica un cuerpo desaparece completamente. No hay ni rastro. Claro, no se encontró nada. Pero sí se encontró en un rincón de la clínica una bolsa con objetos, con ropa interior de Gloria.
es muy extraño realmente que no dieran eso a la Guardia Civil en ese momento, ¿no? Que a mí me parece extrañísimo que de repente aparezcan a los padres inmediatamente. Exactamente. Su hija acaba de desaparecer, 8 horas después. ¿Qué pretendía? Es que no hay ninguna explicación para eso. No hay ninguna explicación. Son todo preguntas. Es una ocultación de responsabilidades, está claro, ¿no? Ellos tratan de... Está claro que ellos económicamente estaban hasta arriba, ¿no? Debían 170 millones de pesetas de la época. Estaban metidos en eso. Habían pedido un crédito con la garantía de todos sus bienes de 80 millones de pesetas, ¿no? En ese momento. La Comunidad Valenciana les había quitado una subvención de 30 millones porque no cumplían los requisitos para formar una sociedad laboral de 30 empleados, que no llegaban a tener 30 empleados. De hecho, tuvieron el máximo número de empleados que tuvieron me parece que fueron 5, pero además iban fluctuando porque entraban, salían. El caldo de cultivo era pésimo. Lo que da una impresión especial además es saber que esa noche Gloria estaba sola allí. Eso da un aspecto... dejadme que os lea una cosa que a mí me sorprendió y que incrementó el enigma de esta historia y que ha hecho que también la reabramos, ¿no? Es un libro de Arturo Luna Briceño, Desaparecidos. Este hombre investigaba el célebre programa Quién sabe dónde, y habla de una entrevista también con la doctora, y la doctora le dice: la persona que me describe puede caer en manos de cualquiera y a poco que se vea arropada y protegida no volverá jamás con sus padres. Una personalidad así parece propicia a que se apodere de ella alguna secta. Y dice la doctora: sí, es una personalidad muy propicia para integrarse en cualquier grupo de esos donde la protección es total. Yo la buscaría por ahí. La doctora le responde a Arturo Luna: yo la buscaría por ahí. Y se habló de sectas. Juan, se habló. Es que, bueno, como tú bien sabes, la zona levantina, sobre todo Valencia, el norte de Alicante, es muy pródigo en sectas. Ha habido varios casos de esos y precisamente en Alfaz del Pi, ahora... ¿En el mismo lugar? El mismo lugar, hace 10 años se produjo la muerte de una ciudadana belga de 37 años, tenía 2 niños, uno de 8 años, otro de 5 meses, porque su marido, con una persona, en fin, especializada en rituales satánicos y otro matrimonio, pretendían un renacimiento de la misma. Entonces la envolvieron en una manta, la tumbaron en una cama, pusieron 3 velas y se echaron encima para reducir al mínimo sus constantes vitales. Tanto que la mataron. Ellos pensaban luego que volviera a renacer, le pondrían otro nombre, ellos le llamaban que iba a ser un renacimiento iniciático. Esta gente había pertenecido o pertenecía a la Gran Fraternidad Blanca Universal, una secta satánica creada en el año 47. Y además eso confirma un poco también lo que hoy ocurre. Alfaz del Pi es uno de los pocos pueblos de España donde hay menos españoles. Efectivamente, la mayoría son extranjeros que están residiendo allí. Es otro dato que nosotros en ese momento, cuando estábamos investigando, también lo pensamos como hipótesis, ¿no? Y es el hecho de que Gloria sí saltara, digo como hipótesis, aunque finalmente yo estoy seguro que se quedó allí dentro, pero pensamos que podía haber salido fuera. Como aquello está lleno de chalés con muchísimos extranjeros, solteros, mayores, de mucha edad, gente de todo tipo, sabemos que muchos delincuentes sexuales del Reino Unido se van a vivir a aquella zona y viven impunemente. Tenemos casos aquí en España que han sucedido así, ¿no? Llegamos a pensar que quizá eso hubiera podido ocurrir, que Gloria se refugiara en algún chalet de aquellos o que alguien la hubiera encontrado deambulando por la noche y se la hubiera llevado. De ahí la respuesta de la doctora en la entrevista. Si la chica esta tiene una vulnerabilidad psicológica especial, puede caer perfectamente en manos... Pero le viene ideal, ¿no? El pretexto le viene ideal. Claro, el pretexto es ideal, claro. ¿Qué es lo que hace, según dice Arturo Luna en su investigación, desconfiar? Que todo parecía bastante claro hasta que le dan esa explicación que le hace desconfiar. Se recuerda que nuestra compañera Carmen investigó y hizo un reportaje sobre el caso de Alfaz del Pi, estuvo allí con la gente y fue algo increíble. Era como renacer, claro, dejar las condiciones vitales tan suspendidas que murió. Da la impresión, para finalizar, que esta historia, y os pido un resumen rapidísimo y una opinión, todas las posibilidades que hay, hombre, son un poco esperanzadoras ya, ¿no? Doctor. Yo diría que este caso está cerrado para nosotros, seguirá abierto de por vida para los padres. Pedro. Yo sigo insistiendo en el titular que hicimos entonces en el año 92 en Interview, y es que Gloria no salió viva de la clínica. Y no lo digo yo, lo decían todos los testigos que nosotros pudimos entrevistar en ese momento. Juan. Siempre dicen los especialistas en desapariciones, y yo he seguido muchos temas como pues el niño pintor de Málaga, el niño de Somosierra y tal, que cuando un niño desaparecido no aparece en 2 años, pues ya hay que darlo por perdido totalmente. En este caso a lo mejor ni fue desaparecido, simplemente no apareció porque se quedó dentro, que es lo más probable. Paco. Pues yo terminaría con un deseo, que apareciera Gloria, que apareciera lo que quede de Gloria, porque los padres están muertos en vida. Lo estamos viviendo con muchos padres, muchos
familiares que han tenido la desgracia de tener un niño desaparecido, y efectivamente es mucho peor que saber que está muerto. Así que ojalá puedan cerrar algún día esa puerta, y desde luego esperemos que el programa de hoy sirva para que se muevan algunas sensibilidades y salga alguna pista que permitan cerrar el caso definitivamente. No cabe duda de que este caso, el de Gloria Martínez, hay que integrarlo ya en otros célebres sucesos de desaparición absoluta, total, que maneja ya Interpol, como los más raros de Europa, por cierto. Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra, junio del 86, David Guerrero Guevara, abril del 87 en Málaga, el niño pintor, y ahora, por desgracia, Gloria. Ojalá la participación de Pedro Avilés, de Juan Rada, del doctor José Cabrera y de Paco Pérez Caballero, con la única intención de arrojar un poco de luz, haga que este programa, que viaja ya por todo el mundo, genere una pista, un dato, que alguien sepa algo. Ya será bueno todo nuestro esfuerzo. Y nuestro abrazo para esos padres que han tenido el coraje de hablarnos a cámara y de decir que todavía siguen buscando. ¿Cómo no? Eso siempre, esa esperanza tiene que estar. Gracias a los cuatro, de verdad. Muchas gracias, Iker. Un placer, pero terrorífica historia ocurrida aquí. Ahora vamos con otros asuntos más amables, por fortuna, pero también sorprendentes. Vean estas luces que van a venir a continuación, y sobre todo, antes de eso, no se olviden de lo que va a venir en este programa. Dos imágenes muy potentes, iconográficas. La Dama del Río, véanla, y el demonio de Parajís, una historia de leyenda y de verdad, potente en su iconografía, se guarda en una vieja iglesia. Ahora vamos con esas imágenes. Se han grabado hace escasos 10 días. Importante, atención a todos los amigos que están vigilantes, observando el cielo. En los últimos días del pasado mes de marzo han sido pródigos en supuestos avistamientos, filmaciones, fotografías, nos han llegado un montón. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando? Vamos con esta que estamos viendo, una especie de objeto anaranjado, circular, esférico, como que se acerca y se aleja, que parece pulsar, una filmación obtenida en las serranías de Córdoba. Estamos hablando de Los Arenales, y la persona que ha obtenido estas imágenes es Bartolomé Olivares. Él es de la Asociación Ecologista Guadalquivir y estaba paseando por esta sierra cuando vio que había una gran luz anaranjada en el horizonte que descendía, ahí lo estamos viendo, y que además era como una luz pulsar, que se acercaba y se alejaba. Esa es la sensación que le daba a él y también la que nos da a nosotros. Pero hay que tener un zumbido que estuvo escuchando durante los 6-7 minutos que duró el avistamiento. Después de ese zumbido dice que la luz desapareció, él dejó ya de grabar, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta una cosa. Estamos viendo que es un fondo completamente negro. Bien, podía ser el horizonte, pero no tenemos ninguna referencia, no tenemos tampoco ninguna caseta, ningún monte que nos haga ver, por ejemplo, la altura a la que podía estar ese objeto, o si verdaderamente se trataba de un objeto volante, o por el contrario podía ser algún foco de algún cazador, por ejemplo, que estuviera por la sierra cazando de noche con esos focos que iluminan a las presas. Podía ser cualquier cosa, Iker. Al no tener una referencia visual de lo que hay debajo, de un horizonte en el que podamos ver algo de tierra, tampoco podemos llegar a ninguna conclusión. Un detalle más, observen, por favor. Verán una serie de círculos concéntricos dentro de la luz que le dan un aspecto, bueno, casi de algo viviente, ¿no? Bueno, es un defecto típico del zoom de ciertas cámaras, de casi todas, no profesionales, cuando no pueden enfocar, no pueden fijar perfectamente su óptica, y entonces se produce ese constante alejamiento y acercamiento. Es perfectamente natural. Mucha gente nos ha dicho, bueno, ¿por qué no ponéis alguna vez filmaciones de objetos que pueden confundirnos y parecer un ovni? Envíennos cualquier tipo de información, cualquier tipo de filmación, para ver si hay muchas más en esa misma franja de tiempo. Marzo, pasado mes de marzo de 2009. Bueno, globos sonda, pues serían como este, o como estos. Creemos que son globos sonda, por lo menos es a la conclusión que ha llegado nuestro analista Guillermo León. Este vídeo nos lo enviaba Jorge Romero Carmona, lo obtuvo en el Rincón de la Victoria, en Málaga, y como vemos estamos en pleno día. Él dice que estaba pasando una jornada con sus parientes en la piscina y que empezó a ver como una serie de objetos pues estaban sobrevolando. Aquí sí que hay referencias, se ve el suelo perfectamente. Aquí hay referencias, y además vemos que se trata de dos objetos. Por la mala grabación también de la cámara, en ocasiones parece que son 4, pero no, son 2, y que además parecen portar una especie de cestilla que cuelga de ellos. En este caso estaríamos hablando de globos perfectamente controlados para saber diversas cosas sobre la temperatura, sobre el ambiente, el viento. Un globo sonda de exploración atmosférica, queda clarísimo. Por favor, envíennos esas filmaciones, porque parece que hay mucha actividad en los cielos. Vamos a intentar descifrarla. Lo que es fácil de descifrar, pero grande también la sorpresa, es esta imagen.
Laura Canfranc Senén, Velilla de Medinaceli, Soria. Creo que es uno de los efectos más logrados que hemos recibido, Carmen. Sería, como ya hemos visto en otras ocasiones, un fenómeno de pareidolia. Ya conocerán ustedes esa palabra, ¿verdad? Es muy sencillo. Ustedes miran a las nubes y pueden ver 1001 formas. Tal vez yo vea formas diferentes. Pero en este caso estarán conmigo que parece verdaderamente un mago del bosque lo que se contempla en una dama blanca de las que vamos a hablar. En esta imagen, fíjate, Iker, ahí lo tenemos señalado. Voy a hacer un zoom, pero casi aquí no haría ni falta porque se ve perfectamente lo que tenemos en el centro de la pantalla. Vamos a ver, Iker, porque yo veo incluso una vara, ¿verdad? Sí. Se ve como si fuera un capuchón. La capa, y este sería el bastón del que se suele acompañar todo mago que se precie. Vamos a ver las diversas imágenes. Ahí está, Guillermo León nos lo ha señalado todavía mejor. Incluso hay un negativo que yo creo que ya... Fíjate. Sería una de las pareidolias más curiosas que nos hemos encontrado en este programa. Aquí hay que decir que ya está la imagen un poco retocada para que se vea, ahí lo estamos viendo, la manga, la mano, el bastón, la otra manga y ese capuchón del mago de la naturaleza. Una cascada, una vez más, de la naturaleza que nos da una auténtica sorpresa. Y sorprendente es imaginar lo que lograron los nazis, además poco antes de su fin. Era época del derrumbamiento de todo el régimen, de toda la ideología, y se sabe, y se ha logrado obtener, y lo van a ver aquí, elementos, objetos, armas que parecen del futuro. Habían logrado diseñarlas, crearlas, generarlas. Se habían adelantado en ocasiones 30, 40, 50 años a la ciencia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Objetos que parecían de otro tiempo, que por fortuna no llegaron a utilizarse masivamente. Aquí, ese museo de las armas imposibles que idearon los hombres de la esvástica. Ahora podríamos decir aquello de bienvenidos al laboratorio nazi rescatado del tiempo. Se ha hablado tanto, se ha fabulado quizá tanto, que había de verdad en las armas prodigiosas. Wunderwaffen, armas maravillosas, final del Tercer Reich y al parecer una remesa de artilugios dignos de la ciencia ficción que llegaron a ponerse en marcha, pero por fortuna no en cantidad masiva. Santiago Camacho, nuestro guía. Santi, una vez más bienvenido. Estoy alucinado cuando me contabas que en los años 40 había un fusil como este, el Vampir, con prodigiosas cualidades que vas a contarnos. Pues sí, porque lo que tenemos ante nosotros, ya sin este aditamento, ya sería un arma prodigiosa para esa época, porque es el MP-44, que es el primer fusil de asalto de la historia. No había nada como los Kalashnikov, no había nada comparable, ningún fusil de asalto automático hasta ese momento, y los alemanes al final de la guerra desarrollan este, que es el primo lejano, o el no tan lejano, de los CEDME, que todos los que hemos hecho el servicio militar en España recordamos. Porque básicamente los mismos ingenieros que desarrollaron el CEDME venían de Alemania de desarrollar esta misma arma, con lo cual el CEDME era una versión un poquito más adelantada de este fusil. ¿Visión nocturna es posible años 40? Aquí lo tenemos. Esto era lo que denominaban el Vampir. El Vampir estaba diseñado para ser utilizado por las unidades de cazadores nocturnos y básicamente su función era un visor infrarrojo con el cual, algo inédito en la época, ver de noche en la más absoluta oscuridad, con lo cual las tropas nazis podrían acosar a las tropas aliadas que no sabrían de dónde les estaban atacando, que caerían como patos del tiro al blanco, mientras ellos les veían claramente. Este mismo sistema fue adaptado en tanques, fue adaptado en toda clase de vehículos, pero llegó demasiado tarde para ser una ventaja en la guerra. También era un arma complicada de manejar, es un fusil muy pesado. Una cosa, Santi, permíteme, este es original, este es real. Este es real, todo lo que tenemos aquí son reproducciones, pero esto es una verdadera pieza de museo que gracias a los esfuerzos de nuestros compañeros de
de producción hemos podido conseguir, y es 100% auténtico, es una maravilla y es una pieza de museo. Llevaba una mochila, tenía que llevar el operador, que pesa lo suyo, incluido el peso del fusil, pues el que lo manejaba tenía que ser un tipo corpulento, pero la mochila ya de por sí era un verdadero logro tecnológico. Se recargaba la batería de forma solar, también un avance inédito. Año 43, 44 estamos hablando. 44, un generador solar que además tenía un transformador con una tecnología especial, porque la necesitaba, que generaba 15.000 voltios, que era una cantidad bastante importante, y que alimentaba todo este arma. Si hubiese podido estar, sobre todo en la batalla de Kursk, la gran batalla de blindados, si los tanques alemanes hubiesen podido luchar de noche viendo a sus objetivos en la batalla de Kursk, si apenas un año antes hubiese estado en servicio este tipo de tecnología, muy posiblemente la Segunda Guerra Mundial ya hubiese dado un vuelco tremendo. A ver, coge un momento el fusil, Santi, para que lo veamos un poco. Vamos a tener cuidadito para no dañar una auténtica pieza de museo. Y entonces ellos miraban, efectivamente, y tenían la típica visión de Night Shot que han incorporado las cámaras hace 10 años prácticamente. Esta lámpara, que era la que mandaba, era una lámpara de infrarrojos, y entonces era como un foco invisible que iluminaba todo a su paso. El receptor podía ver esos rayos infrarrojos y veía su blanco, mientras era completamente invisible para el enemigo. Mía, años 40. Claro, la pregunta, Santi, viene un poco por aquí. Sigamos en el museo maravilloso y a la vez estremecedor, pero es la historia no contada. ¿De dónde salían estos genios? ¿Por qué esta facultad para de repente, cuando está cayendo ya el Tercer Reich, lograr estas cosas? ¿Por qué no lo habían hecho antes? ¿Qué material manejaban? Dicen que era la propia estructura del sistema de investigación nazi. Para empezar, después de la operación Valkyria, después del atentado contra Hitler, toda la investigación tecnológica del Tercer Reich cae en manos de las SS. Las SS se hacen por completo con ese poder. Por la idiosincrasia de las SS, ellos no caían en lo que llamaban la ciencia judía, que era básicamente la física especulativa, cosas como las que hacían Einstein, etcétera, etcétera. Y toda esta investigación caía en manos de ingenieros y de técnicos, gente con pocos conocimientos teóricos, pero con una capacidad increíble de aplicar de una forma práctica los conocimientos científicos que había. Por ejemplo, esto que era, repito, año 43, 44, era un arma asombrosa. Esto está hecho a escala, es una maqueta. Para que nos hagamos una idea, esta especie de parabólica vendría a tener en el original unos 3 metros de diámetro, es decir, era un arma grande. ¿Y qué era? Y era el cañón sónico, que suena como muy de ciencia ficción, pero que llegó a construirse. Es decir, hay fotografías de este aparato en construcción. También hubo muy pocos, y su funcionamiento era el siguiente. En el interior de estas antenas parabólicas se inyectaba metano y oxígeno a presión, que se hacía explotar. Esas explosiones reverberaban por la forma especial de estos conos y emitían una onda sonora. Esa onda sonora podía matar a cualquier cosa que se encontrase a 50 metros de diámetro. ¿Por el sonido? Solamente por el sonido. Y a 250 provocaba un dolor insoportable. El plan era colocar, por ejemplo, en las playas de Normandía, colocar baterías de este tipo de aparatos, de tal manera que cualquier tropa invasora que entrase en esas playas se viese automáticamente incapacitada, estamos hablando de una distancia relativamente corta, y poder repeler esa invasión. 6 de junio del 44, ¿pudieron llegar a actuar con esto? Todavía estaba en fase experimental, ese era el problema. Si hubiese habido, pongamos 200, 300 de estos aparatos en las playas de Normandía y hubiesen sido activados nada más verse ese primer barco enemigo, pues muy probablemente también esa invasión de Normandía podía haber sido repelida desde el primer día. En libros de Santi Camacho, indispensables para conocer todo esto, como Top Secret o Hemos Vuelto, hablas de la cantidad de científicos nazis embarcados en esta especie de cruzada maligna en aquel momento, y que luego sirvieron de inmediato en las fuerzas aliadas, claro, con un conocimiento asombroso, misiles, bombas que superaban, pero como un coche a un caballo. Pues imagínate, todos nos acordamos de la Guerra del Golfo, de aquellas imágenes de las bombas inteligentes. Y nos parecía en aquel momento, años 90, pues lo último, lo más. Pues esta es la primera bomba inteligente de la historia, años 40. Que tenemos aquí. El Fritz 10. El Fritz 10 es una bomba naval
que en las primeras versiones era dirigida por control remoto. Es decir, el piloto soltaba desde el avión la bomba no tenía propulsión, simplemente caía, pero con esos estabilizadores de atrás se iba dirigiendo. Y con un mandito, como un avión de aeromodelismo, iban corrigiendo la trayectoria para que cayese justo en el barco enemigo. Con un mando aerodirigido, 1944. Pero aún hay más sofisticaciones. La casa Telefunken cogió este modelo y otros modelos de misiles más sofisticados para experimentar un sistema de guía por televisión. Y llegó a incorporar a estos aparatos una camarita, de tal manera que esas imágenes que veíamos de la guerra del Golfo, de la bomba impactando en su objetivo, eso ya estaba al alcance de los ingenieros nazis en 1944. ¿Y cómo perdieron la guerra, Santi? Es lo que todo el mundo ahora mismo se está, por fortuna, ¿no? Por fortuna, probablemente pues porque Hitler era, como es manifiesto, un perturbado y cometió errores estratégicos de bulto. Por ejemplo, todo esto se desarrolló tan tarde porque él, al principio de la guerra, exigió a sus ingenieros y a Albert Speer, que era el que entonces llevaba su ministerio de armamento, que no se desarrollase nada que tardase más de un año en estar listo. Con lo cual eso limitaba mucho este tipo de trabajos. Algunos eran desarrollos tecnológicos que requerían 2 o 3 años para su desarrollo. Cuando las cosas empezaron a revertir y la suerte les empezó a ir mal, fue cuando empezó a decir, bueno, pues a lo mejor estas armas son más prometedoras y vamos a darle algo de cancha, pero ya llegaron demasiado tarde. Permíteme un inciso, Santi, en esta maravillosa descripción en este museo, a disposición de todos ustedes. Una conexión de todo esto con España. Quizá lo recuerden los más veteranos de Cuarto Milenio, y es que en Galicia hay unas gigantescas antenas de telecomunicaciones futuristas para su época, enclavadas. Nos hablaba José Lesta, nuestro compañero y corresponsal allí, de que se habían derrumbado o había ocurrido algo, sí, estaban obsoletas, había pasado algo. Ya habíamos hablado de ellas en Cuarto Milenio. Eran unas antenas gigantescas que servían para guiar a los submarinos alemanes en el Atlántico. Y bueno, pues por los acuerdos que tenía el régimen de Franco con la Alemania nazi, pues se permitió que estuvieran allí. El último temporal que ha asolado Galicia ha acabado con ellas, las ha terminado derribando. Después de más de 60 años prácticamente. Sí, estaban ahí. Y era una pena porque precisamente en esta época la Xunta de Galicia estaba planeando pues restaurar un poco aquello, invertir un poco de dinero para convertirlo en lo que es, en una atracción turística y en un testimonio de esa la tecnología historia. maravillosa para el bien, claro, para el mal. Vamos a ver otra cosa, claro que sí. Santi, o sea que en nuestro país, en la costa gallega, tenemos elementos que recuerdan todo esto. Claro, yo cuando Santi Camacho, al que ya saben que admiro mucho, me hablaba del primer ordenador casi portable de la historia y me hablaba de los años 40, yo decía, no, la información oficial de la historia de los ordenadores no dice exactamente esto. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué era? Pues tenemos el primer ordenador digital de la historia, digital tal y como los conocemos. Cuando hablábamos de la máquina Enigma, unos programas atrás, claro, ¿y la tenemos aquí? Eso se descifró con unos ordenadores que tenían los británicos, que eran ordenadores mecánicos, es decir, utilizaban tarjetas perforadas, eran unas máquinas muy complejas, enormes, no cabrían en este plató seguramente. Pero lo que Konrad Zuse, que era el ingeniero que ideó este aparato, inventó, son los ordenadores tal y como los conocemos ahora. Es decir, tecnología digital, con memoria, con programas, los programas iban cargados en cintas magnéticas, las famosas cintas estas de rosca que veíamos en los ordenadores de los años 60 y 70. Cuando ocupaban toda una habitación, ¿no? Pues eso, a mediados de los años 40, ya estaba disponible. Tanto es así que los científicos aliados, cuando llegaron al laboratorio del doctor Zuse y descubrieron esto, no sabían lo que era. No podían comprenderlo. No, decían, bueno, esto es una calculadora, esto sirve para las trayectorias de los misiles, a lo mejor, pero no entendían la magnitud del aparato que tenían delante. ¿Y para qué les servía, Santi? ¿Para qué empleaban en los años 40 el concepto ordenador? Pues ellos precisamente lo utilizaban para calcular trayectorias balísticas de las bombas, de los primeros misiles, de los V1 y V2, para probar de alguna forma ecuaciones que les permitían pues diseñar motores, diseñar aparatos como los que hemos visto anteriormente, etcétera, etcétera. Es decir, era como un ordenador moderno, mucho más lento, mucho menos sofisticado, pero tanto es así que las patentes del doctor Zuse las compró IBM.
y en base a esas patentes se desarrollaron buena parte de la tecnología de ordenadores que tenemos hoy en día. Y hubo libros y publicaciones además a este nivel con mucha polémica que sí relacionaban esa compra de patentes, hablaban de un montón de historias, pero lo cierto y verdad es que esto estaba en los años 40. Se adelantó oficialmente al software, la tecnología habitual. ¿Cuánto tiempo, Santi? Pues en el mundo casi 30 años. En el mundo occidental, tal vez menos, 20 años. 20 años. Este ordenador, el ordenador del Dr. Zuse, era posiblemente comparable a cualquier ordenador de los que había en los años 60. Pero esos ordenadores también estaban basados en los descubrimientos que había hecho este científico alemán también en los años 40, con lo cual es un círculo que se completa. Alucinante. Si quedaba algo para seguir sorprendiéndonos y asombrándonos, ha habido una noticia hace unos días que hablaba del servicio de sanidad en Escocia que intentaba lograr sangre sintética, como una especie de gran apuesta con células madre para inmunizarnos de algunas enfermedades. Aquí tenemos una reproducción de todo esto y ustedes lo están viendo, hay planos, documentos, fotografías, es decir, aquí tenemos reproducciones, pero todo esto está perfectamente documentado en los libros de historia sobre la tecnología nazi. Lo que pasa es que es muy distinto verlo aquí físicamente y hacernos gráficamente una idea de lo que podía suponer. La historia, una vez más, estuvo a punto de cambiar. Última estación en este museo, sangre sintética. También lo intentaron los nazis. También lo intentaron y parece que lo consiguieron. Desde luego lo que es seguro y completamente documentado es que hicieron plasma sintético. Básicamente se trataba de un líquido con el que si un soldado recibía una herida se le podía hacer una transfusión. No era sangre, pero no se desangraba, se mantenía la presión sanguínea, el corazón podía seguir funcionando hasta que se le podía hacer una transfusión. Pero, sin embargo, en una entrevista muy interesante que se les hizo a los responsables de la oficina de patentes del Reich, contaban que había una patente de sangre sintética real, es decir, capaz de transportar oxígeno, o sea, que funcionase al menos durante un corto espacio de tiempo. Como un parche para la vida, ¿no? Efectivamente, como ese parche para la vida, y que los aliados, concretamente los estadounidenses, llegaron a esa oficina de patentes del Reich y se lo llevaron absolutamente todo. Los funcionarios dicen que vieron cosas maravillosas pues en el campo de la medicina, de la nutrición, del armamentismo, etcétera, etcétera, y que uno de esos descubrimientos que nunca más hemos vuelto a saber de él, hasta ahora esta noticia que nos daba Siker, pues era esto, que era una sangre sintética, un líquido que podía funcionar al menos durante un corto espacio de tiempo, unas horas, como sangre real y salvar la vida de los soldados del frente. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a hacer una pequeña tenía prueba. Una aguja. Tenía una aguja para meter en la vena de la persona herida y con un aspecto muy peculiar. Efectivamente. Sangre sintética, la idea de los nazis en los años 40. Y como has dicho, Santi, no podía vivir una persona solo con este fluido en las venas, pero servía hipotéticamente para momentos de heridas de guerra. Pues fíjate si desarrollaron cosas que ahora, por ejemplo, son algunas famosas y otras tristemente famosas. Por ejemplo, tenían un proyecto que se llamaba el proyecto Supersoldado, que era básicamente a través de drogas, de alimentación, etcétera, etcétera, crear una especie de superhombre. Todos, por ejemplo, conocemos las bebidas energéticas con vitaminas del grupo B, cafeína, glucosa. Eso ya lo habían ideado. Ya lo habían ideado los científicos nazis. También idearon otra cosa que es más tristemente conocida, que son las metanfetaminas. Había una sustancia, unas pastillas, el pervitin, que incrementaba mucho la capacidad de combate de las tropas a las que se le daba, las hacía incluso más agresivas, y básicamente pues son las mismas metanfetaminas que se venden clandestinamente en cualquier parte del mundo hoy día. Pues después de este paseo, yo pienso y analizo y digo, si esto ocurría en los años 40, y lo sabemos prácticamente ahora, gracias además a las investigaciones de personas que no se contentan con lo ortodoxo y lo ordinario y van un poco más allá, la gran pregunta que seguro que muchos están haciendo ahí, Santi, es ¿qué no habrá ahora que no conocemos y quizá conozcamos para nuestro asombro, para nuestro terror, dentro de 30, 40 años? Porque esta investigación evidentemente ha seguido en otras manos, con otras ideologías, pero desde luego da la impresión de que la tecnología ya asusta y fascina a partes iguales. Lección magistral de nuestro compañero Santiago Camacho para que miles de amigos vean lo que fue el laboratorio nazi.
Santi, como siempre. Un placer. Con admiración, muchas gracias, amigo. Y ahora vamos con noticias. Hablábamos de la sangre, esta sangre artificial, entre comillas, que en Escocia ha causado una gran polémica. Los nazis la idearon, por lo menos, hace más de 60 años. Ha habido otras noticias que seguro que les interesan. Ahora súbanse todos a la nave y planeemos por ese desierto absolutamente maravilloso, muy seco, pero donde ha habido lloviznas importantes que al parecer han rescatado de las entrañas de esa zona entre Ica y Nazca curiosas figuras. Yo no sé, Carmen, si esta es novedosa, se está diciendo que sí, le llamaban, creo, algo muy parecido el gigante de Cucaje, pero sea recientísima o no, ahora sale a la luz y es impresionante. Sí, que ahora los teletipos dicen que un piloto peruano ha descubierto una nueva línea de Nazca entre los valles de Ica y Ocucaje mientras realizaba un vuelo sobre esas pistas. Según los especialistas, se trataría de una nueva figura del periodo Paracas-Cavernas que habitaron la zona hacia el año 200 a.C. Al parecer, la nueva figura ha salido a la luz gracias a las continuas lloviznas que se han producido en los pasados meses. Desde el cielo se puede contemplar un ser antropomorfo con cabeza de felino. Hace pocas fechas también se hallaba otra imagen en la que se aprecia un mosaico de personajes que muestran en las cabezas diversos penachos y que según las primeras investigaciones se trataría de un ritual que practicaron los antiguos hombres paracas. Un gigante y la cabeza de felino, ¿qué significa? ¿Qué representa? Es el hombre bestia, el dios descendido de los cielos. Aprovecho la circunstancia porque sé que nos ven allí, en el Perú, ni más ni menos, a través de internet. Mandar un grandísimo abrazo a Luis Prieto y al querido Eduardo Herrán, pilotos y los mejores conocedores de las líneas de Nazca, las conocidas y las desconocidas. Para desconocido siempre es recurrente. Da Vinci, ¿qué pasa ahora con Da Vinci? Pues ahora pasa que un grupo de expertos ha comenzado a desencuadernar los 12 volúmenes del Código Atlántico de Leonardo da Vinci, para que así, dicen, se pueda conservar mejor. Lo que se pretende es conservar la mayor colección de dibujos y escritos del maestro italiano y permitir la exposición de algunas de sus páginas. Las páginas del código, que contienen las ideas de Da Vinci sobre geometría, naturaleza, armamento, anatomía y otros temas, se expondrán en septiembre en Milán, en Santa Maria del Grazie, donde se encuentra su fresco La Última Cena. En el Codex Atlanticus, que tiene 1119 páginas, hay unos 2000 diseños del genial inventor. Los responsables de este proyecto han asegurado que se darán a conocer entre 20 y 40 páginas y que se organizarían exposiciones temporales en el extranjero. Esperemos que llegue hasta España. Bueno, y en estas noticias vamos dando saltos en este planeo general por tres clásicos: líneas de Nazca, Da Vinci, ni más ni menos, y ahora la pirámide escalonada de Saqqara o sus cercanías, donde han aparecido momias. Sí, siguen produciéndose descubrimientos en Egipto. Casi cada semana hay nuevas noticias de este país. El hallazgo se ha producido ahora en una tumba de piedra caliza que data de hace 2600 años, donde había 8 sarcófagos y 20 cadáveres colocados en nichos a lo largo de las paredes. La tumba fue localizada en el fondo de un foso de unos 11 metros de profundidad en la necrópolis de Saqqara, al sur del Cairo. La mayoría de las momias están muy mal preservadas y los arqueólogos aún no han determinado sus identidades ni por qué fueron colocadas tantas en una sola habitación. El nombre Badi Nuri está grabado en uno de los sarcófagos que fue abierto, pero no había indicios del título de la momia. Según el secretario general del Consejo Superior de Antigüedades Egipcias, Zahi Hawass, también se hallaron en la tumba 2 pozos, uno de ellos de 11 metros de profundidad. Y ahora vamos con Mundo Insólito. Y atención, Carmen trae una sorpresa física. Hemos hablado de tecnología nazi y esto también es tecnología, por fortuna mucho más positiva. Ahora lo contamos en Mundo Insólito. Hace unas semanas Benedicto XVI recorría gran parte de África previniendo sobre los rituales ancestrales que se celebran en algunas tribus de esa África negra. También prevenía de los sacrificios que se hacen con niños que se considera brujos. Ya hemos visto aquí en Mundo Insólito como muchas veces esos niños eran sacrificados en tremendos rituales. Cuidado con la superstición y el espiritismo. Y nos vamos hasta Bolivia. Ustedes imagínense la escena. Un
velatorio de una pobre niñita de 3 años, al parecer muy magullada, incluso quemada. Sus padres decían que se había caído encima del aceite cuando estaban cocinando. Y de repente, una de las personas que estaba llorando junto a su vera ve que el pecho de esta niña empieza a moverse. Estaba viva. Inmediatamente fue trasladada a un centro médico donde sigue con cuidados intensivos. Pero parece que por el momento su vida no corre peligro. De nuevo, alguien que en el funeral se descubre que está vivo. Y estén muy atentos porque el año que viene, fíjense lo que se va a producir en nuestro país. Ahí están viendo las imágenes. No es Parque Jurásico, no es esa película donde se recrean a los dinosaurios, ni tampoco es que el ADN haya llegado a tales límites que los dinosaurios estén recorriendo nuestras ciudades. Se trata de un espectáculo donde han recreado a 15 dinosaurios a tamaño real. Algunos de ellos miden incluso 12 metros de alto, pero fíjense, se acercan a los niños, pestañean, gruñen, como si fueran totalmente reales. 3 personas y un control remoto hacen posible esta ingeniería que parece de otro tiempo. Hace unos minutos hablábamos de tecnología nazi, tecnología prodigiosa que parecía adelantarse a su tiempo. Bueno, esto sigue siendo, claro, moneda de uso común. El conocimiento humano va muy por encima de lo que nos llega en utensilios, en seres, pero claro, nos siguen pareciendo cosas como de película, pero se están empleando ya. Creo que ahí tienes un ejemplo. Y cada día hay que tener más cuidado, porque fíjense ustedes, me habrán visto casi siempre que aparezco con un bolígrafo entre las manos, como el que están viendo ahora mismo. Pues bien, puede que les esté grabando, puede que esté grabando esta conversación. Iker, que vea los documentos que tienes justo encima de la mesa, o este libro, por ejemplo, de Colosimo. Sí, el libro o ese cuaderno que tanta gente quiere saber qué es lo que haces con él cuando apuntas o lees cosas. Bueno, es difícil de leer de todas formas, pero me estás diciendo que ¿dónde? ¿Cómo grabas con eso? Yo veo un bolígrafo normal y corriente. Es un bolígrafo, ¿verdad? Sí. Yo lo tengo en la mano porque siempre lo tengo en la mano, pero lo puedes llevar aquí colgado. Esto de aquí sería la cámara que te está ahora mismo enfocando, Iker. Una microcámara como de película de espías de la Guerra Fría. Una microcámara que además es súper sencilla de utilizar porque cuando yo apago, ya he acabado la conversación, he acabado la reunión, doy al bolígrafo como si estuviera cerrándolo y cuando llego a mi casa no tengo más que hacer un simple movimiento, que es coger esto, desenroscarlo y se convierte en un pendrive. Un pendrive que introduzco en mi ordenador, fíjate, y ya verás cómo se va a ver perfectamente la imagen que acabamos de grabar. Vamos a ver si encuentra el dispositivo. Ahí lo tenemos. Vamos a abrir la carpeta. Ahí está. Y aparecen las películas. O sea, esto puede ser una reunión cualquiera donde se dicen datos confidenciales, por ejemplo. Totalmente. Voy a abrirlo con el QuickTime Player que tienen todos los ordenadores y vas a ver ahora mismo cómo te he estado grabando, que la imagen es perfecta. A ver, amplía. Vamos a darle al play. Madre mía, el libro. Y ahí tienes, Iker. Ahí estás con Peter Colosimo en la mano. Te he estado grabando. Tú no te estabas enterando. He visto los documentos que tenías encima. Estás dirigiéndote a la cámara, estás presentando esta sección. Y fíjate, los utensilios, la tecnología, lo que hace hoy en día. Hay que tener mucho cuidado porque se puede utilizar para todo tipo de fines. Ya saben que en este programa nunca hemos grabado ningún reportaje ni a nadie con cámara oculta. No nos gusta. Pero sí que traemos esos utensilios un poco diferentes para que ustedes vean hasta qué punto llega la tecnología punta de hoy en día. Con nitidez. Sí, mira, ahí tenemos al cámara. O sea, que alguien en un consejo de administración donde, yo qué sé, se están dirimiendo, va con su bolígrafo espía. Oye, gracias a Francisco Montaño, ¿no? Claro que sí. A nuestro buen amigo, especialista en instalación de cámaras infrarrojos, que nos dice siempre que se está llegando a unos niveles increíbles. Y, por favor, muestra el boli otra vez. Es que... Esto es lo que quedaría, una de la parte del boli, y la otra estaría justo aquí, que es el pendrive que hemos introducido en el ordenador. En fin, como decía aquel sabio, las ciencias adelantan una barbaridad y nos quedamos asombrados. También nos vamos a quedar asombrados viajando un poco en el tiempo. Un caso estremecedor que incluso la prensa reprodujo con planos. ¿Qué significa este dibujo? Macabro de alguna forma. Vamos a descubrirlo en la hemeroteca.
Bueno, y la policía española no disponía de medios impresionantes como esas microcámaras, pero hicieron un gran trabajo, la policía y la Guardia Civil. En este caso digno del CSI, ocurrido en 1962, hasta ese tiempo viajamos, para empezar con un hallazgo sobrecogedor. Toda una región del corazón de Valladolid, de verdad, se quedó con el alma en un vilo cuando se encontró algo flotando en el río. Y el descubrimiento se hizo por casualidad. Rafael Gómez Escobar era un magistrado del juzgado número 2 de Valladolid. Iba caminando a la orilla del río cuando vio que algo flotaba. Se acercó y se dio cuenta que había un brazo que parecía verse hasta la altura del hombro. Inmediatamente llamó a la Guardia Civil. Esta se persona en el lugar y se dan cuenta de que debajo no hay un cuerpo sumergido en las aguas, sino que se trata solamente de un brazo amputado. Es entonces, Iker, cuando empiezan las investigaciones. No sería hasta mucho tiempo después, más de 20 días, eso es, cuando empiezan a descubrirse otros miembros de lo que ya sabían que era una mujer. En principio todo tipo de hipótesis, incluso que se tratara de algún miembro amputado quirúrgicamente en algún hospital de la zona. También se planteó la posibilidad de que había habido un accidente ferroviario y que podía ser el brazo de uno de esos hombres que había sufrido una amputación. Descartadas las dos vías, se dan cuenta de que empiezan a aparecer más miembros en el río Duero. El otro brazo, después dos piernas atadas justamente con un alambre en las que iba colgado un ladrillo y un muslo, pero del tronco y de la cabeza absolutamente nada. Bueno, así pues el misterio de la mujer descuartizada, como mostrábamos antes en este croquis, se convirtió, bueno, en algo que conmocionaba a la opinión pública. El impacto periodístico es brutal. Corresponsales de la prensa española se desplazan a las orillas del Duero intentando encontrar algo más. ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está la cabeza? ¿Por qué un ladrillo? ¿Por qué ese alambre? Bueno, La Vanguardia, por ejemplo, publicaba lo siguiente: el crimen de Tudela, obra de un cínico dotado de pasmosa serenidad. Al final se descubre que Teodoro Carrión ha matado a Exiquia Marcos, la mujer de la que nunca se recuperaron el resto del cuerpo. Lo más curioso es que la había atacado con un hacha, obra de una especie de enajenación terrible, repentina, la había troceado en la cocina y poco a poco había ido distribuyéndose en uno de los primeros casos en España los restos estratégicamente. Pero hay algo que le da a esto tono de película de terror. Varios vecinos ven la noche de autos el 2 de julio precisamente eso: un auto, un automóvil elegante, dos mujeres en la parte de atrás, dos hombres en la parte de delante y que están deshaciéndose por un pequeño puente que da al Duero de una maleta muy pesada. Y al final, como contábamos, una investigación digna del CSI, pero hace 45 años. ¿Cómo se descubre a este criminal espantoso en su proceder? Bueno, porque el ladrillo sumergido aún no había logrado borrar el agua una pequeña inscripción que ponía Hueco España. Se indaga y se descubre que pertenecen a una fábrica cercana, que allí se construyen, se fabrican esos ladrillos, esas piezas, y que tenían que ver con este Teodoro Carrión, que pasó a la historia como el descuartizador del río Duero. Ni más ni menos. Vaya investigación, vaya pericia, y cómo se descubrió uno de los casos que más impactaron en la España de 1962. Hablamos de un río, y un río y sus secretos. Tú conoces muchas historias de damas del río, ¿verdad? Sí, muchas apariciones al lado del agua, y siempre son esas damas blancas las que parecen recorrer y avisar al que por allí se acerca. Bueno, apariciones, supuestos espectros y también, como no, muerte y sangre. De este río Duero vamos más al norte. Vamos a la provincia de Álava. Esta historia, la dama del río, sé que les va a gustar. Hay casas que parecen estar vivas y lugares donde la realidad se suspende entre dos mundos. El viejo palacio de Subijana lleva en pie desde el siglo XVIII. Sus muros encierran 3 siglos de secretos. Salvo las manos de pintura y algunos muebles, todo sigue igual. Las madreas, los herrajes, las puertas están tal y como lo dejó la familia noble que lo edificó. Cuando comprasteis la casa por primera vez, ¿conocíais la fama que tenía? No,
eso nos fuimos enterando después de comprada, pues cosa de los chavales que les hacían comentarios en el pueblo, los chavales del pueblo, vecinos y tal, pero al principio no sabía absolutamente nada yo. Luego nos vamos enterando de la historia, de que estuvo aquí el general Wellington, de los casos de que hay pues algún ser extraño y cosas de estas. Jorge pertenece a un viejo gremio. En su tienda del centro de Vitoria habita un desorden de 4 siglos de incalculable valor. La trastienda de un anticuario está llena de secretos. Entre amuletos medievales y viejos libros, el señor Rabasco nos revela algunos de sus enigmas y una preocupación. Hace más de 30 años que su mujer y él compraron el palacio de Subijana. En absoluto. No sabíamos nada. Luego nos hemos ido enterando porque los críos salían con los niños de aquí, del pueblo, y que venían todos los días a casa contando cosas. Pues me ha dicho la madre de fulano que si esto, que si el otro, pero lo demás no. ¿Qué cuenta? De todo. De todo, que si la señora, que si se cayó al río, que si no sé qué, que hay su espíritu y cosas de esas. Se sabe que salió de esa casa, que atravesó el puente, y a partir de ese momento ya lo único que hay son especulaciones. Su cadáver apareció a los pies del río, ahogada, y siempre se ha hablado mucho de qué es lo que pudo ocurrir, si fue un accidente, si se tiró, si la empujaron. Nunca se ha llegado a esclarecer el tema, y precisamente por eso es un poco por lo que se ha dado pie a esa leyenda, ¿no?, de que el fantasma que se ve es el fantasma de Gregoria. Aunque lo recuerden, en Subijana nadie quiere hablar de ello. No saben lo que ocurrió. Ellos tampoco lo sabían entonces. Pero en el 78, los Rabasco puede que compraran un palacio con alguien dentro. Yo creo que tiene que ser alguna persona que ha estado viviendo en esta casa, que se quiere ya identificar. Bueno, no lo sé, pero yo creo que tiene que ser alguna persona que ha vivido en la casa. Es al anochecer, cuando estás en el sofá sentada, es cuando pasa por la pared. ¿Pasa y se desvanece? ¿Tiene algún tipo de forma? ¿Cómo es esto? Como alargada. A mí me da la sensación que es de mujer. No se ve rostro, se ve la estela simplemente. La gente del pueblo ha asociado ese túnel siempre a la presencia de un fantasma, generalmente el fantasma de una mujer, y siempre se ha comentado como que a raíz precisamente de la muerte de Gregoria, una de las últimas víctimas con las que se ha querido asociar este fantasma, empezaron a sucederse una serie de fenómenos extraños. Se oían voces de mujer en el interior del túnel, y llegó un momento en el que se decidió tapiarlo para intentar parar esos fenómenos. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario, que toda esa fenomenología se trasladó al interior del edificio, en el que se empezaron a escuchar esas voces, empezaron a sucederse situaciones extrañas en las que se movían muebles, se abrían puertas, se encendían luces, y bueno, un poco esa situación se ha mantenido hasta la actualidad. Algo parece morar el palacio desde antiguo. Su presencia femenina se percibe solo algunas noches. Recorremos con Jorge el palacio, descubriendo su historia. En el sótano, algunas huellas revelan su uso militar. Al fondo, unas piedras dejan ver la existencia de un pasadizo. Desconoce cuándo fue cegado, pero en tiempos unía la ribera con la casa. Yo estoy convencido de que la muerte de Gregoria no tiene nada que ver con este fantasma, que sin entrar ya en valoraciones de si realmente existe o no existe, lo que está claro es que es una leyenda muy anterior a la muerte de Gregoria. Sin embargo, pues bueno, es normal que la gente pueda estar asociando, cuando se ha hablado de que era el fantasma de una mujer ahogada, se asocie con la última muerte conocida, pero probablemente estemos hablando de una leyenda muy anterior a todo esto. En la aldea de Subijana, a media hora de Vitoria, los viejos cuentan un relato legendario
que escucharon de sus ancestros. Entre el puente medieval y el palacio nació un antiguo mito. Dicen que con el rumor del río Bayas, algunas noches, el mito despierta. Entre las nieblas, ciertas noches de invierno o de otoño sí que se comenta, ¿no? Pues que una mujer con una túnica blanca y demás, pero Que se pasea dicen por que el es más de mujeres, sí. Se pasea por el río. Sí, que se pasea. ¿Por qué es más de mujeres? Pues porque como que estamos más próximas a ser sensibles a una serie de realidades. Ha habido personas que dicen haberla visto, sobre todo los días de niebla, pues con un manto blanco, un largo manto blanco que aparece desde la parte trasera, digamos, del palacio hacia la delantera del puente. Siempre existe una historia mala y prohibida. Está documentado que en el verano de 1813, el duque de Wellington tomó el palacio como cuartel general. Lo eligió por su pasadizo de escape y las posibilidades defensivas en caso de sitio. Durante 12 días con sus noches, al pie de esta chimenea, definió con sus generales la batalla definitiva que daría la independencia a España en la guerra contra Napoleón. La batalla de Vitoria. Dice su biografía que Lord Wellington fue un hombre meditabundo. La madrugada del 21 de junio, el general inglés cruzó el pasadizo y salió a la ribera para reflexionar la batalla final. La historia nunca lo reconocerá, pero aquella noche de verano, algo le templó el alma. A la mañana siguiente, la llanada alavesa se tiñó de sangre. Bajo el puente medieval, el agua se desliza mansa y azul. La ribera, el palacio y su pasadizo albergan el secreto mejor guardado. Se cree que la misma Dama del Río se aparece desde el siglo XVIII. Por entonces, una mujer joven salió del palacio de noche. Recorrió el pasadizo hasta la ribera. Nadie sabe por qué, pero la dama entró en el agua y desapareció. Hay casas que parecen estar vivas y lugares donde la realidad se suspende entre dos mundos. Los ríos como transmisores de historias, de leyendas, de sucesos, lo hemos visto antes en la hemeroteca, incluso acontecimientos macabros o muertes, y también imágenes, ¿no?, evocadoras e incluso bellas, como las que hemos visto de la supuesta Dama del Río. Esta investigación la ha llevado a cabo nuestro compañero Luis Álvarez. Luis, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es que hay más datos. Antes de debatir, presentamos ya a nuestra querida invitada Sol Blanco Soler. Sol, bienvenida, buenas noches una vez más. Buenas noches, Iker. Un caso precioso, maravilloso, una iconografía muy potente. Y luego, con Carmen, además, sabremos más historias similares, extrañamente similares. Pero Luis, hay más datos para que luego podamos debatir. Más datos sobre este caso en concreto que te has guardado un poco en la faltriquera, ¿no? Pues sí, porque estamos hablando de una Dama del Río, es un mito indoeuropeo, y es curioso que, digamos, en el pueblo todo el mundo hable de una aparición de una mujer en el río y de que esta familia, la de los anticuarios, vea una imagen también femenina, al menos eso es lo que dice la mujer, dentro del palacio. Pero hay un vínculo de unión entre ambas visiones, la del río, que es histórica, y la del palacio, y es un túnel que fue cegado hace un siglo, y varios casos de mujeres que reiteradamente una y otra vez o bien se han caído, se han suicidado, o se cree que hayan podido ser asesinadas justo a esa altura del desfiladero de Techa. Pero hay un dato más, Iker, que es quizá lo más interesante, y es que hay una aparición mariana descrita desde hace 2 siglos justo en ese punto, con lo cual en el mismo lugar, con lo cual es como si el mito de una dama blanca constantemente se superpusiera una y otra vez sobre esto. Este pasaje, por ejemplo, histórico de Wellington, la famosa batalla de Vitoria, ¿está constatado o se cuenta como rumorología? O... Se cuenta, digamos oficialmente, que Lord Wellington recibe la visita de
un alcalde de un pueblo cercano y le dice: dense prisa en atacar mañana, porque las tropas están a punto de llegar desde Rusia. Había un desvío de tropas napoleónicas que iban a entrar otra vez en España, y gracias, digamos, a ese aviso y a ese otro aviso mítico que se habla de una dama del río, pues digamos que propició todo lo que después acontecería en la historia de España, ¿no? Allá por 1813, ¿no? Como un símbolo, como un augurio, y ya en los tiempos modernos es algo que inquieta, porque nos hemos deshecho de toda esa mitología cercana y la gente lo que ve es, como ocurría con estos buenos amigos, una sombra en su casa. ¿Qué te parece la historia, Sol? En un principio tenemos incluso, que yo creo que era un dato revelador, varias muertes en el mismo lugar. ¿Puede tener algo que ver? Hombre, claro que tiene que ver. A mí lo que único que me choca es que siempre se permanezca o se mantenga la dama de blanco. Es decir, los fantasmas no siempre aparecen vestidos de blanco, mujeres u hombres. Entonces, el hecho de esa reiteración de que la dama de blanco, a mí me parece que todo eso está unificado, o bien por un tema de conocimiento cultural atávico, que la gente siempre que ve un fantasma lo identifica como una mujer y vestida de blanco. Hasta las apariciones marianas, muchas de ellas son damas de blanco, en el fondo, ¿no? Entonces, no lo sé si es que hay varias víctimas, pero es raro que todas aparezcan como damas de blancos cuando se aparecen. Yo me inclinaría más por pensar que es una dama de blanco, que puede que sea la del río, la que se sumergió en el río y no sé si voluntariamente o fue asesinada o así, pero que ella a lo mejor iba con un camisón blanco y entonces hay esa impregnación tan terrible por ese hecho terrible ahí en el río, y que por eso ella siempre tiene esa apariencia de dama de blanco. Ahora, que ha podido haber más asesinatos, pero que todas se aparezcan como damas de blanco. Como una misma figura, como ¿no? Una misma no con figura, las características... y con esas características personales de cada una. Es que eso es lo que me extraña. Por eso yo me inclinaría que es la dama del río. Puede ser, pero fijaos, porque es que el Euskadi es un pueblo con mitos que vienen precisamente de los mitos indoeuropeos. Claro. Está bien estudiado, aunque no muy bien conocido, pero estoy convencido de que si uno sigue indagando por otros muchos lugares encontraría relatos muy, muy similares. Quizás sea el momento de empezar a abrir. Y próximos a ríos, donde hay toda una... El río es el agua, claro, no lo olvides. Y también el paso entre dos mundos, ¿no? El río es el agua, es siempre con niebla. Tú sabes que hay la tradición de los fantasmas ingleses que siempre se aparecen más los días de niebla. Eso se ha revelado que es porque las partículas de agua están ionizadas, y entonces parece ser que hay como un favorecimiento de esa imagen o de esa visualización de ese fenómeno que está ahí en el mundo invisible, pero que en un momento dado tú lo captas, entra dentro de tu mundo visible, ¿no? Puede que tengas razón, y que seguramente sea también que hay muchas personas que al tener una visualización de algo vuelven al arquetipo, es decir, que tienen tal residuos culturales que lo identifican enseguida como una dama de blanco. A lo mejor es una dama pues hecha de niebla o una configuración, pero que tú lo identificas inmediatamente por tus bagajes culturales ancestrales en una dama de blanco. En cualquier caso, las damas de blanco es el prototipo de uno de los fantasmas más frecuentes, ¿eh? Hay más casos, Carmen, por cierto, en la bibliografía, tan centrados, por ejemplo, en ese mundo umbrío, como describía Sol, que es el río, y más en esas latitudes, ¿no? Hay una en la zona de Alicante que además pues es bien conocida, sobre todo en la zona de Guardamar del Segura. Recordemos que es en este pueblo, en esta localidad, donde está la desembocadura de ese río. Bueno, pues precisamente en jornadas que ha habido niebla por las noches, se ha visto a esa dama de blanco. Una dama de blanco que no solamente es una visión, sino que se dirige a aquellos que osaban pasar por ese río para que le lavara los pies, pero con una intención que no era nada buena, sino para arrastrarlos con ella a las aguas. Esa es una de las viejas leyendas que se cuenta por la zona de Alicante. El mito que se repite en las tierras de Escocia, de el ser que cerca del río te llama, te embruja con su cántico o con lo que sea, es un poco, y te empuja, ¿no? Es la sirenas imagen, de mar adentro. La imagen de la sirena. Yo de tierra recuerdo adentro.
que en un viaje que hice hace muchos años en Jamaica había una estancia que se llama The Rose Hall y ahí hay una ciénaga. Es que hablamos de las ciénagas, agua y niebla. Y allí la tradición es que se aparece una dama de blanco que se llama Huehueltigual, es un nombre muy raro, muy suyo, autóctono, y era una mujer que parece ser que mató a todos sus hijos. Y entonces vaga por la ciénaga, fíjate que es lo mismo, agua, niebla, entre la niebla buscando a sus hijos. Bueno, Mira, mucha gente nos hablará, solo recordará mucha gente, además hay un montón de gente, por ejemplo, de América del Sur que sigue el programa, que vive aquí en España, y nos lo hacen saber constantemente. Muchas veces nos dicen, hablar por favor del mito de la Llorona, ¿no? La mujer que mata a sus hijos y que se aparece en estos lugares un poco ríos, ciénagas, pantanos. Mito no solamente está en esa zona de Sudamérica, sino que también está, por ejemplo, en el río Yellowstone, en Montana, se aparece, bueno, la leyenda, la historia cuenta, una campesina llamada María se casa con un hombre muy rico porque se enamora de su belleza. Entonces esta mujer tiene 2 hijos con ese hombre, pero como empieza a hacerse mayor, ya el hombre decide buscarse a una más jovencita. Va paseando por el río Yellowstone junto a sus hijos y entonces ve pasar un carruaje en el que está su marido con ya una nueva amante. Se dirige a sus hijos para decirles que no se preocupen, que pronto estará con ellos, que va a hacer un viaje, y a ella no le hace el menor caso. En venganza, ella coge a sus 2 hijos y los ahoga en el río. Después se muere de hambre. Desde entonces, dice la leyenda, y también hay testimonios, lo que pasa que claro, son de hace tiempo y no se pueden corroborar, pero sí que hay gente que dice que se oye a esa mujer como llama, no solamente a los hombres, suelen ser casi siempre hombres que se adentran por el río, para matarlos también en venganza a todos los hombres por lo que le hizo su marido. Claro, la gran pregunta es por qué estos mismos mitos se han reproducido de la misma forma en latitudes tan alejadas. En la propia Euskadi, en pleno corazón, está el mito de las lamias, ¿no? La mujer del río, un poco agresiva, fantasmagórica, medio mitológica, que llama, que reclama y que luego mata, ¿no? Ejecuta. La pregunta es, nos ha parecido muy curioso, Luis, que en un pueblo tan pequeño y bellísimo, ¿no?, como es la provincia de Álava, que yo creo que todavía mantiene muy bien esa conexión de burbuja, ¿no?, en el tiempo. Es de las pocas provincias, yo creo, Burgos también tiene muchos pueblos parecidos, donde todavía se respira, por fortuna, ¿no?, ese ambiente de tradición propia. Bueno, pues nos ha sorprendido, por ejemplo, ver a la cartera rural, a un montón de gente que afirma que se ve. Claro. ¿Cuáles serían los últimos testimonios, aparte de ese palacio de la familia Rabasco, donde gente dice que ve la figura en el río? Bueno, según nos contó Marga García, que es esta cartera rural, ella era muy amiga de una de las ancianas del pueblo que tenía interés por recopilar todas las tradiciones, y quizá Marga, la cartera, era heredera de todo ese conocimiento. Hasta donde ella nos contó es en el años 80, cuando se ve por última vez esa dama del río. Ella comentaba que es muy probable que más gente lo haya visto, pero por miedo, digamos, a que se rían de ellos, o por silencio, como respeto personal, ¿no?, cada uno puede, digamos, decir lo que quiera de lo que ha visto o dejó de ver, pues no hablarían del tema. Pero ya digo, son los años 80 donde se localizan las últimas visiones, y es ella la que nos da, digamos, el detonante a darnos cuenta de que no es el caso de Gregoria, esta mujer, hija, viuda de un industrial bilbaíno que compró el palacio a principios del siglo y que fallece, pues ya digo, en el año 78, sino que podía haber habido otros casos anteriores. Incluso buscando en pares encontramos documentos sobre la familia Sáenz de Ereña, que son los que, digamos, construyen el palacio allá por el siglo XVII. Y bueno, pues junto con los compañeros de Euskadi, ya sabéis, que nos ayudan siempre, ¿no?, Julio Corral, Antonio Arroyo, Enrique Chazarra, cercamos un poco algunas desavenencias familiares que podrían incluso haber derivado posiblemente en algún crimen anterior, y ese quizá podría ser el dato que nos revelara esa aparición que tuvo Lord Wellington. Quién sabe, ¿no? Lo que está claro es que en la mente de Lord Wellington había un folclore, una tradición que viene desde muy atrás en su cultura y que coincidentemente en Euskadi también se da, ¿no? En lugares, por ejemplo, decíamos, de muertes repetidas o de suicidios repetidos, se repite también, nunca mejor dicho, esta circunstancia, no solo la de apariciones como de figuras muy bucólicas en esos sitios donde por algún motivo que desconocemos varias féminas a lo largo del tiempo decidieron matarse. Es curioso, ¿no?, que eligieran siempre el mismo sitio, y pasa en muchos lugares de España. Hemos hablado, por ejemplo, quizás recuerden los más veteranos del programa, de ese triángulo de los suicidas que existe entre la provincia de Córdoba y Jaén, donde la gente elegía los mismos lugares, los mismos árboles. Familias
Exacto. El mismo árbol para matarse. Es decir, que eso es algo que a mí me sorprende siempre, pero fíjate que en este tramo del río que estáis hablando es que parece ser que hay una incidencia de hechos trágicos, pueden ser suicidios o asesinatos, pero que está ahí. Y bueno, yo pienso que esto es posible y que, bueno, pues la gente a lo mejor del pueblo podría investigar un poco más la certeza, sobre todo de la personalidad de estos posibles damas de blanco, ¿no? Es decir, que no sé si verdaderamente se suicidaron. Claro que será muy difícil bucear dentro y sobre de esas todo en un pueblo tan pequeño, claro, de esas que mantiene muy bien sus secretos, ¿no? Mantienen totalmente el secreto. De hecho, pero hay un dato quizá que sí que podría a lo mejor tener que ver, ¿no? Y es que nos comentaban, este río es como el Guadiana, nos decían, el río Bayas. Sí. Les preguntaba, ¿cómo que es como el Guadiana? Dice, porque ahora no, porque estáis en estación que hay lluvia, es el deshielo, está bajando un gran torrente, ¿no? Pero hay momentos en los que el río desaparece y sabemos que sigue habiendo agua. Es decir, hay un sistema kárstico debajo que, bueno, no sería la primera vez que hablamos de este asunto sobre la influencia en la mente de todo esto, ¿no? Siempre el agua, ya sabéis que tiene como digamos, un poder hipnótico. Y si una persona está con un cuadro depresivo o con un cuadro tal, el agua atrae. Y bueno, en las playas lo sabemos que hay gente que se suicida también en el agua. Un síndrome que se ha llegado a estudiar, o sea, el marino o la persona que oía a la persona en mitad del agua, que igual había fallecido 15 años antes o 20 años antes, que de repente cierta noche, y claro, con cuadros evidentemente tendientes a la depresión, se lanzaba, se arrojaba, porque en el fondo es la misma historia, pero llevada a la criminología. Y por último, Sol, si faltaban pocos elementos dentro de esta iconografía popular, la visión mariana, la visión más positiva, vamos a decirlo así, que elige exactamente el mismo lugar y, si lo pensamos, casi la misma simbología para aparecerse, y mucha gente, en vez de tomarlo como un difunto, como un mito antiguo, lo toma como una aparición celestial. Claro, pero es que ahí estamos en la interpretación. Es decir, una misma dama de blanco en una persona muy creyente y muy así, pues no se le ocurre identificarla como la dama de blanco que murió en el lugar, sino son vírgenes. Es decir, que bueno, y después de todo, la dama de blanco de este río es benéfica, es decir, o ha dado consejos, le dio la señal positiva, por eso te digo, o decir que no es tipo las lamias o los otros, las arpías, todas estas apariciones que suelen tener una connotación negativa. Esta mujer lo único que hace es que se mete en el río o se aparece en la ribera del río, pues para, en el fondo, a mí las imágenes me daban paz, no me producían un rechazo, ¿no? Del personaje. Pues de verdad, muchísimas gracias, Luis Álvarez, compañero, como siempre, gracias por el trabajo. Hay que agradecer a Jorge Rabasco, que es el que nos abrió el palacio. Es un hombre además de gran valentía, pues un hombre con gran prestigio, y además nos contó una cosa muy interesante, y que si me permites, y es que en unas obras de remodelación de la carretera, justo al lado, que circunda su casa, quieren tirar una parte del jardín que ocuparía el túnel que está cegado. Ojo, el túnel es el lugar por donde parece que se suicidaron las dos damas, y lo cegaron por miedo a que saliera de allí, con lo cual, quién sabe si puede aparecerse otra vez. Caramba, Luis, vaya final, vaya final. Saludos, por supuesto, al señor Jorge Rabasco y su familia. Gracias por la colaboración y gracias, Luis, como siempre. Gracias. Sol, antes de despedirte, gracias como siempre también, tú sabes que todos estos mitos, esta cultura popular nuestra, muchas veces los artesanos lo han llevado, bueno, pues a otras figuras, ¿no? A convertir lugares sagrados donde aparecen vírgenes, donde aparecen demonios. ¿Tú has oído hablar alguna vez del demonio de Parajís? No. Pues yo te invito a que de verdad disfrutes de esta historia, porque es sorprendente y asombrosa. Antes nos despedimos de verdad con imágenes, como tú decías, Sol, que dan paz, que dan todo lo contrario de lo que viene a continuación. Y aprovechamos además, como siempre, para agradecerte una vez más tu sabiduría. Gracias, Sol. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Tú sí has visto el demonio de Parajís, ¿verdad? Sí, y realmente terrible, muy popular, porque es una escultura muy popular, una talla, pero realmente esa sombra que proyecta es inquietante. Con leyenda y con verdad. Vagamos un poco por este río nebuloso y vamos a hablar de sombras, de las sombras de estas figuras oscuras que vienen a continuación. Si están con nosotros desde el principio del programa, se acordarán perfectamente de la presencia, casi fugaz, extraña, del llamado demonio de Parajís.
Esta era una vieja iglesia casi abandonada, remota, y sobre él y su sombra se cuentan 1000 historias. 1000 historias que se narran en algunas noches. Quiero que las conozcan. Quiero que precisamente esa sombra sea nuestra pista para encontrarnos cara a cara con las cabezas de varios demonios que aún están presentes en diferentes puntos de la península. Algunos de estos diablos tienen, además de su pátina de antigüedad, su propia historia, su leyenda, que a veces se confunde con la realidad. Un ejemplo es el demonio de Parajís, un caserío situado en los bosques de la zona de los Ancares del Bierzo. Allí, en la capilla del Ángel de la Guardia, coexiste al lado del altar la imagen del Demín, que se resiste a abandonar su longevo puesto con una aparente sonrisa de escarnio. De su procedencia nada se sabe. Aparentemente está allí, en aquella aislada y bucólica capilla, desde el siglo XIV o XV. En una de estas fiestas ocurre un hecho, hablamos por los años 40, que 4 de ellos por la noche decidieron de sacar el Demín en procesión, porque se sacaba el ángel pero no el Demín. Lo sacan al hombro y hay un momento que el Demín salta de la andana donde lo llevaban y les empieza a saltar por los castaños. Según esta historia, contada no como leyenda, sino como realidad, el Demín se vengó de los que se burlaban de él, conduciendo a los 4 aldeanos a una muerte presuntamente no natural. Yo conozco la muerte de los 2 últimos, uno que se llamaba Baldomero, de Castañeiras, Paredes. Este iba con un carro cargado de piedra, que se asustan las vacas, vuelca el carro, lo coge debajo y bueno, a consecuencia de aquello murió. Y el último, se llamaba El Bielo, era un personaje que vivía él solo. Le dice a los otros chicos, bueno, os voy a enseñar una canción para que cantéis, cuando yo muera. Y en esto sale de la cantina y se quedó muerto en la calle en aquel momento. En España existen otros demonios de leyenda menos malignos que el de Parajís, como ocurre con la cabeza rota del diablo del pueblo zamorano de Molacillos. Un diablo que llama mucho la atención, sobre todo por esos ojos vidriosos que tiene y que sirvió antaño para asustar a los niños que se acercaban por esos alrededores. Hubo un cura, según cuenta una vieja tradición, que asustaba a los niños diciendo que o se portaban bien o enseñaría esa cabeza del diablo, que la verdad es que cuando la miras impresiona. Formaba parte de una representación escultórica de la Inmaculada, se desgajó en su momento de esa representación, quedó aislada y luego sirvió para alimentar esas leyendas populares. El demonio de Molacillos podría estar asociado simbólicamente a un enigmático pasaje bíblico, el Apocalipsis 11, donde se habla de la Inmaculada. Y las paredes del presbiterio de la iglesia de San Martín de Tours, de aquella localidad, reflejan este concepto en extrañas pinturas murales de un monstruo de 7 cabezas. Las figuras monstruosas, muchas veces asociadas al demonio, también aparecen en otra iglesia, la del monasterio de San Miguel de Cabeceiras de Basto, en el vecino Portugal. Allí, el órgano es el reflejo sonoro de lo divino y de lo infernal por partida doble. El órgano que toca es único, es el verdadero, y hay una simetría del otro lado. Hay un órgano mudo que es tan solo una copia de madera exactamente igual al verdadero, pero tan solo con su exterior, pues la máquina no toca. El órgano es sostenido por figuras alegóricas de una expresión, digamos, mitológica. Son faunos y cariátides, figuras femeninas que dan al órgano una expresión de fuerza y grandeza para acompañar al canto. El órgano doble de Cabeceiras de Basto guarda también otro secreto, el de su escultor, el misterioso fraile José de Santo Antonio Vilasa.
Este oscuro personaje, que vivió en el siglo XVIII, poseía un diario denominado Libro de Razam, donde anotaba, de 3 en 3 años, las necrológicas de los benedictinos portugueses. Su obsesión por la muerte era proporcional a su admiración por lo infernal, aunque poco se sepa sobre la intrigante simbología de sus órganos. No hay consenso relativo a estas imágenes. Las vemos en prácticamente todas las iglesias benedictinas, sobre todo en los órganos hechos por las manos del fraile Vilasa. Este artista también trabajó en el monasterio de São Martinho de Tibaes, en São Gonçalo do Amarante y en muchos otros monasterios benedictinos. Lo que se piensa es que estén relacionados con la mitología clásica grecolatina, donde también están muy presentes características animales junto con las profanas. No muy lejos de Cabeceiras de Basto, en São Gonçalo do Amarante, el Museo Amadeu de Sousa custodia a 2 seres muy especiales, temidos y queridos al mismo tiempo por los vecinos de aquella bella población lusitana. Habrían encontrado estas 2 figuras en un determinado ritual de fertilidad de una casta indiana denominada los brahmanes, que utilizaban estos diablos para un ritual de fertilidad. De ahí creemos que estas pequeñas esferas y otras esferas más grandes que están en los pies, entre las garras, son el único aspecto inhumano de los diablos. Deben representar, eventualmente, semillas que tienen que ver con la germinación, con la fertilidad, como el principio de algo. Algunos creen que la extraña pareja demoníaca era originaria de África y fueron llevados a la India, donde se les rindió culto. Finalmente, recalaron en Portugal, no se sabe si comprados o robados. Allí, volvieron a ser venerados por el pueblo dentro de la iglesia. Y los diablos fueron puestos tal como los santos. La población así lo interpretó. Si la iglesia y el poder religioso los aceptó, los veneró, los respetó, el pueblo también. Empezaron a hacer promesas a los diablos, pues más vale estar a buenas que a malas con los diablos, pues había un respeto, un temor que se convirtió en devoción. ¿Cómo explicar esta simpatía popular por los demonios de Amarante? Quizá la respuesta podría estar asociada a ritos mucho más antiguos y anteriores a la llegada del cristianismo a la península ibérica. Estos pueblos del norte y noroeste de la península ibérica son pueblos que tienen una ascendencia celta. Fueron celtizados y no son pueblos maniqueístas. Son pueblos que nunca aceptaron la existencia del mal absoluto. Es decir, que estos pueblos aceptan que el hombre es compuesto por luz y sombra. Es como si fuera Cristo y el diablo. Y el diablo forma parte de Dios, del gran Dios. Los diablos de leyenda siguen sueltos en algunos rincones de la península ibérica. Quizás su sombra, a veces maldita, sea también un atisbo de mejores tiempos, en los que las tinieblas siembren la luz y los infiernos se conviertan en paraísos. ¿Qué les ha parecido el viaje? Sorprendente, ¿verdad? ¿Cuántas cosas todavía quedan por descubrir o son muy poco conocidas en nuestra península? Hablamos también de sombras, no sé si demoníacas, pero desde luego el aspecto es un poco aterrador. La enviaba César de la Cerda, la obtuvo en Portland, en Oregón, muy lejos, y además era un lugar de dolor, ¿verdad? Un lugar de dolor, y nuestro remitente se preguntaba qué podía ser esto que aparecía. Lo estamos viendo ahí en el margen derecho, justo debajo de esa especie de capilla o altar que tenemos en primer plano. Voy a ampliar esta imagen y la vamos a poner justamente en el centro de la pantalla. Mira, voy a mover para que se vea la cara. Es lo que digo yo, parece que no sé, se ha hecho un retoque con un programa de imagen, ¿no?
Se trata de una cámara normal, con lo cual hay un revelado. En ese revelado podía haber ocurrido que se produjese una sobreexposición de una imagen con otra. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? De esos carretes, de esas películas en las que podían quedar dos imágenes juntas, sobreexpuesta una sobre otra. Pero Guillermo León descarta esa posibilidad. ¿Por qué? Y vamos a volver a la imagen inicial. Porque si fuera una sobreexposición no solamente estaría este rostro, tenía que haber más elementos de la imagen tomada anteriormente y no los hay. Con lo cual necesitaríamos ver los negativos para descartar que se tratara, por ejemplo, de algo que también se nos ha ocurrido. ¿Podía ser que alguien estuviera emitiendo una imagen como si fuera un holograma y que se viera esto? Porque realmente parece que es un hombre como calvo sujetando algo en sus manos. El remitente nos decía que rezando. A nosotros nos parece que sujeta como una especie de micrófono, como si estuviera cantando. No tendría ningún sentido en el lugar en el que fue tomada la fotografía. Ahí lo tenemos. En fin, vamos a ver si podemos solucionar lo que se le apareció a Fernando López en Gerona en un escaparate. Vaya sorpresa, esto estaba ahí, no estaba ahí, fue generado por alguien. Desde luego la imagen lo dice todo, es una especie de figura que se asoma en la penumbra de un local comercial. De nuevo necesitamos su ayuda, y ya lo saben, nos ayudan en muchísimas ocasiones y hay dos vías de contacto donde nos dirigen sus correos y sus vídeos. Han visto que esta semana había muchos objetos volantes no identificados, ¿verdad? Bueno, si desean que analicemos sus fotografías, sus vídeos, los sueños y las experiencias que las seguimos recogiendo, dos vías de contacto, cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y tal vez nos estén viendo los dueños de esta tienda de Gerona. Ahí estamos viendo que hay una tienda que parece, ¿verdad?, que hay incluso un desfile, porque vemos a gente disfrazada como si llevaran unas lanzas, gente de otro tiempo. Pero, ¿qué es lo que nos llama la atención? Ahí está lo que ha causado el espanto en el remitente. Y es justamente ahí en el escaparate. Vamos a ver si movemos y vemos ese rostro. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Fantasmagórico, ¿eh? Fantasmagórico, como verde además. En un primer momento creíamos que era un reflejo proveniente de fuera, pero lo descartamos. Es algo que está integrado dentro del escaparate. Pero en una tienda normal de ropa, ¿qué pinta un ser como este? Vaya un reclamo. Espectro. Sería un Para irse reclamo un corriendo, poco extraño, ¿verdad? A no ser que, como vemos que hay gente disfrazada fuera carnavales o fuera Halloween, entonces tendría un sentido, porque hay muchas tiendas que en esas fechas varían lo que es todo su escenario, en este caso todo su escaparate. No sé, un poco raro, ¿no? Por la posición, no vemos el resto del cuerpo. Si alguien sabe algo, ya lo saben, este programa lo hacemos con su colaboración, y con su colaboración y sobre todo su maravillosa fidelidad seguimos aquí después de tanto tiempo, y eso empieza a ser ya también un secreto y un misterio. Desde luego que estamos orgullosos de contar con toda su atención. Dentro de 7 días les emplazamos aquí para descubrir nuevas cosas y, si es posible, como ha ocurrido esta noche, para deslizarnos entre las sombras de la historia y los enigmas. Hasta dentro de 7 días, amigos, les esperamos aquí en la nave del misterio.